Artemis II mission is a test mission of the Orion space capsule. Artemis II will be the first time we put humans on this rocket. We're going back to the moon because it's the next step in our journey to Mars. We were always going to the moon. Pushing ourselves to explore is just core to who we are. That's a part of being a human. And liftoff. We shall return. Continuing to test out every bit of Orion. Coming back to Earth, 7 miles a second. When humanity sets big goals, we can bring together genius from around the world. You have the best people on planet Earth putting this vehicle together. That's what's up. To innovate for the benefit of humanity and to inspire the world through discovery. And here we go. Welcome to Artemis Mission Control here at Johnson Space Center in Houston, Texas. I'm Leah Cheshire Mustachio. Right now, the Artemis II crew and Mission Control are preparing to support today's lunar flyby, the first time we've sent humans around the moon in over 50 years. Integrity, you can use the OEs and your HHP camera for the milestone words at the Apollo 13 record distance. You'll notice that we pause every time we hear communications to and from the crew. They are the stars for today. This afternoon, the crew will have their closest approach of the moon and will surpass the record. That record just mentioned of the furthest humans have ever flown, set by the Apollo 13 astronauts in 1970. You're looking at a live view inside the Orion spacecraft and at our Artemis II crew members. They have just completed their post-sleep period, during which they conduct any hygiene and cabin setup for the day. They also had a chance to eat breakfast before we got into our daily planning conference. The flight control team here in Mission Control Houston collecting information from all consoles around the room that we could relay up to the crew ahead of this monumental day. As you can see on your right, NASA astronaut Christina Cook taking a video of NASA astronaut Victor Glover. We expect to have great views of the crew throughout the day, as well as, of course, the moon. We expect to surpass that Apollo distance record in 55 minutes and 50 seconds. We are now looking live at a camera mounted on one of the spacecraft's solar arrays, pointed to our lunar neighbor. We are currently just 14,200 miles away from the moon and 247,672 miles away from planet Earth. Houston, integrity for AGA. Ready to copy. Carbon dioxide 2.3. Oxygen, which has the alarm, 26.3. 73.1 degrees, 10.3 psi. And one follow-on question. We understand milestone words will be directly following the conference. Will that take the place of the PAO event, or will the PAO event still take place per the timeline? Good question, Christina. The milestone words that we exchange at the record distance at the end of the conference will take the place of the PAO timelined activity. So that'll be our moment to talk about this occasion, and after that there will be no more expected PAO words, and you can get straight into your flyby. Copy all AGA. Okay, thank you. And final clarification, even though it's taking the place of it, it will all just be on OE1 with HHP camera, no additional video. Is that right? Affirm.
Okay, thank you. Yep, some of us had already heard that. Sorry about the second question. We appreciate it. Talk to you soon. No problem. Those communications between NASA astronaut Christina Cook and Canadian Space Agency astronaut and today's Capcom, or capsule communicator, the one person here speaking with the crew right now, that is Jenny Gibbons. She is an Artemis II backup crew member here in Mission Control Houston. We are now 4 days, 18 hours, and 30 minutes into the flight of Orion for Artemis II. The Artemis II crew inside Orion lifted off atop the Space Launch System rocket on Wednesday, April 1st from NASA's Kennedy Space Center in Florida. Those 4 crew members are the first to live and work inside the Orion spacecraft, which they have named Integrity, and have been busy conducting meticulously timelined events. It was a beautiful ascent from Kennedy Space Center. One of those early events was the proximity operations demonstration, during which NASA astronaut Victor Glover, the Artemis II pilot, manually flew Orion after having just detached from the interim cryogenic propulsion stage as if they intended to dock. This was practice for future Artemis missions, during which astronauts in Orion will dock with the lunar lander that will take them to the surface of the moon. About 24 hours after launch, 25 hours actually, Orion then conducted TLI, the translunar injection burn. This 5-minute, 50-second burn committed Orion to departing high Earth orbit and set us up for today's flyby. That translunar injection burn also served as the spacecraft's deorbit burn. It slingshots Orion around the moon and sends the crew on a free return trajectory, with splashdown approximately 7:07 p.m. Central on Friday, April 10th. Last night on Flight Day 5, the crew entered the lunar sphere of influence, the point at which the pull of the moon's gravity will become stronger than the pull of Earth's. We've also been getting some great views inside the cabin of the crew members living daily life, from working out to eating, taking photos, and making memories together. But they've also been taking some beautiful views of our home planet and of the moon, and we expect many, many more of those following today's activities. These live views back inside the cabin of Orion, but before we get into flyby, let's take a minute to get reacquainted with our crew. Reed Wiseman is the Artemis II commander and a Baltimore native. He's been in space once before. I think there was going to be some families heading into the viewing room today. If they end up showing up, could you just give us a heads up when they're there so we can just wave to them on the camera? Absolutely. And that was the voice of Reed Wiseman. He has been in space once before as a flight engineer. And if they don't come, you could just lie to us and tell us that they're there. That'd be great, thanks. We'll keep that in mind, too. And I'm sure they'll be here. Wiseman also has a great sense of humor. He was aboard the International Space Station from May through November 2014 as part of Expedition 41. This was a 165-day mission during which he and his crewmates completed more than 300 science experiments in areas like human physiology, medicine, science, earth science, and astrophysics. They set a milestone for station science by completing a record 82 research hours in a single week. He also served as chief of NASA's astronaut office from December 2020 to November 2022, and here on Earth he has 2 daughters.
The Artemis II pilot is Victor Glover, selected as an astronaut in 2013, when at the time he was serving as a legislative fellow in the United States Senate. His first trip to space was in November 2020, when he launched as a pilot of NASA's SpaceX Crew 1 mission. That was the first operational mission of NASA's Commercial Crew program, which resumed launching American rockets from American soil to the International Space Station since the end of the shuttle program. Victor is a U.S. Navy captain and naval aviator who served as a test pilot, racking up more than 3,500 flight hours in more than 40 different aircraft. He also became the first person to pilot Orion the other day when we saw the Prox Ops demonstration shortly after launch. He and his wife have 4 children. Mission specialist Christina Cook is a native of Grand Rapids, Michigan. She was selected to the Astronaut Corps in 2013, the same class as Victor Glover. She served as flight engineer on the International Space Station from March 2019 to February 2020. During that time, Cook set a record for the longest single spaceflight by a woman with a total of 328 consecutive days in space. She also participated in the first ever all-female spacewalk with her friend and colleague, Jessica Meir, now living and working aboard the International Space Station yet again. Before becoming an astronaut, Christina helped build space science instruments and led scientific fieldwork in some of the most remote environments on the planet. Her hobbies include surfing, rock climbing, community service, yoga, travel, and photography, and she is certainly getting a chance to do that. First-time flyer Canadian Space Agency astronaut Jeremy Hansen is flying to the moon as a mission specialist on the Artemis II mission. The London, Ontario native was selected as an astronaut in 2009. After that, he worked as Capcom at NASA's Mission Control Center here in Houston. Capcom stands for Capsule Communicator and is the single direct voice communicating with the astronauts in space. He also participated in training exercises like living on the ocean floor off the coast of Florida to simulate deep space exploration for 7 days. In 2017, he became the first Canadian to lead a NASA astronaut class, and he also enjoys getting out on a sailboat, rock climbing, and mountain biking. And he and his wife have 3 children. As you can see, the crew members have dimmed the cabin lights inside Orion. As they prepare for their lunar flyby, they'll be configuring the cabin as they'd like to have it to allow for proper positioning as they move about to and from the windows, taking photos of the moon. Dimming the lights also helps prevent reflections from inside Orion onto the windows. Ahead of this lunar flyby, let's dive in and explain what you can expect over the next several hours. The crew has about 6 hours allotted to make observations about the moon. Throughout the flyby, their activities have been precisely timelined. There are 5 blocks of time during which the crew will be observing the moon from Orion's windows. At any time, 2 members will be at the windows working in a pair. One crew member will be taking photos from window 2 with a blue shroud over the window. This can help prevent that glare or reflection from inside Orion. They have an 80 to 400 millimeter zoom lens to use. The other astronaut will be in window 3 using their portable computing device, you'll hear that referred to as PCD, to make annotations. Both of these crew members will make audio recordings of what they are seeing, and they'll wear headsets connected to those PCDs. Those audio recordings will be sent to the science team at a later date. We will not hear them live. The 2 crew members at the windows will swap roles and positions halfway through their timelined block.
The other 2 crew members who won't be at the windows at that time will be serving in the background as support. One will be conducting the science sit reps, or situation reports. This is what we will hear live from the crew. They'll be calling down a few times each hour to discuss what they are observing. Those situation reports include how the crew is positioned, any missed targets, or anything unexpected they saw, lunar target descriptions, any hardware issues, and of course, their emotions and reactions as they fly by the moon. The other support crew member will take pictures of the astronauts at the windows and serve as camera support, providing new SD cards when needed. There's a 15-minute time frame between each observation block, during which the 2 support members switch places with the crew making observations. Two views, both coming from Orion. There on the left, the inside of the spacecraft, and on the right, a view of our moon, the destination for today. During the lunar flyby today, Orion will provide astronauts with a full disk view of the lunar surface. They'll have a higher vantage point, much farther than Apollo's lunar orbits on average. And these astronauts can observe both holes and large-scale geologic features in a single view. And due to our April 1st launch date and current illumination conditions, the Artemis II astronauts have become the first humans to directly observe certain far-side regions of the moon with unaided eyes. Great, thank you. You ready? Is it me? That's okay. How do I, is it all?
karate. You need all the things that will help you fight for freedom. You need all the things that will help you fight for freedom. You need all the things that will help you fight for freedom.
sun up until sundown. From can't see in the morning until can't see at night. They never had a day off. And on Sunday they were allowed to sit down and sing about when they died, they wouldn't be slaves no more. When they died, they wouldn't be slaves no more. And every day would be Sunday. Stop jiving.
Shalom. Shalom Shabbat. Shalom. Shalom alaikum. Non, mais merde, non. En écoutant. Attention. Concentration. Flexion. Extension. Le peuple angoisse. Non, j'ai pas commencé, hein, les mecs. Hein. Break. Je fais ce que je veux. C'est en regardant le monde avec patience qu'on imagine les villes en débandade. Les casseurs en profitent, brisent des vitres sous le couvert de n'importe quelle manifestation. Vol en réunion, fake à la télé, puisque les médias contrôlent toutes les situations. Tous les religieux s'impatientent pour la guerre, mais quel génocide sur quelle population? Le peuple angoisse et la poisse, comme d'hab, les habitants tracent pas les mêmes lignes que les riches. Néanmoins, c'est tout comme un rail, tous des âmes. Je parle pas des balles ni des camps, mais c'est tout comme des flétans se faisant choper au filet, perte de mémoire, même pas le temps de faire un tour de bocal et pas besoin de télé. Expliquer, c'est tout comme, c'est déjà oublié. Ne crie pas sur les toits, l'essentiel, toi tu sais, c'est que personne n'en parle. Un peu comme lobotomisé. Le peuple angoisse et la poisse, comme d'hab, les habitants tracent pas les mêmes lignes que les riches. Néanmoins, c'est tout comme un rail, tous des âmes. C'est un peu de chaleur que de ne pas se sentir seul à être manipulé pour quelques billets. Ton croque pour le troc, ils zappent la coque. Fais pas ton coq-toc sur la porte, raccroche le glock, direction le paddock. Cherche pas tes billets verts avec ta casquette à l'envers, has-been ton business. Claque tout mec. J'arrive. Comme un mirage, des airs de cirage, garde dans le sillage, la bascule du dérapage. Tôt ou tard, ça te rattrapera. Tôt ou tard, ça te rattrapera. Le peuple angoisse et la poisse, comme d'hab, les habitants tracent pas les mêmes lignes que les riches. Néanmoins, c'est tout comme un rail, tous des âmes. Le peuple angoisse et la poisse, comme d'hab, les habitants tracent pas les mêmes lignes que les riches. Néanmoins, c'est tout comme un rail, tous des âmes. Le peuple angoisse et la poisse, comme d'hab, les habitants tracent pas les mêmes lignes que les riches. Néanmoins, c'est tout comme un rail, tous des âmes. Franchement, quoi. Putain, y'a Enya qui a... Je voulais que le mettre à la fin, sinon ça vous aurait...
human eyes. Oriental Basin and its surrounding ejecta could fit within a straight line distance from NASA's Johnson Space Center, where we are at today, to Kennedy Space Center. This a live view in Artemis Mission Control in Houston, Texas, where the teams are monitoring all systems, not just for today's flyby, but on the spacecraft themselves. Again, this is a test flight, our very first flight of humans on the Orion spacecraft. This team has been this team has been monitoring the entire time of the mission, as well as we have been live the entirety of the mission, and we will be continuing to do so all the way through splashdown and crew recovery from the Pacific. This is a visualization from ARROW, the Artemis Real-Time Orbit website that you can also access at any time by visiting nasa.gov/trackartemis, showing us that we are now under 10,000 miles from the moon, 9,948 to be specific, and continuing to count down. Again, our closest approach to the moon today should come about 6:02 p.m. Central, 7:02 p.m. Eastern. However, we will be out of contact with the crew at this time as they begin transiting behind the moon. At that time of closest approach, the distance from Orion to the lunar surface will be about 4,070 miles. Of course, these are estimates at this time, and we'll be sure to provide you with the official numbers once that closest approach has been reached. This shot live inside the Orion spacecraft, where our 4 crew members are continuing with their lunar flyby activities. They have just begun those activities really about 20 minutes ago, so we've got several hours of moon view opportunities. This is still a live view inside that capsule. However, you can see just how dark they have turned down the lights. Actually, they've turned them all the way off. There are a few LEDs that they cannot power off, but turning down these lights gives them better views outside of the spacecraft's windows while they photograph the moon. This also prevents any reflections from inside the spacecraft bouncing up on the windows and interfering with their photography. As we were previously discussing, the crew members are serving on teams, the first team being Commander Reed Wiseman and Mission Specialist Jeremy Hansen at the windows photographing what they see. We heard reports earlier that they could see both the moon and the Earth in the same view, and we are looking forward to seeing the moon and the Earth in the same view as well. That Earth set coming up in just a few hours. While Wiseman and Hansen are at the windows photographing, Glover and Cook are serving as support crew. They are able to assist with cameras. They are also providing those situation reports, letting us know how the team is working inside the spacecraft, what they're seeing, and how they're feeling about it.
Those first blocks of teams will last about an hour, and the crew members are approaching the halfway point into their first observation block. A reminder, we have 5 of those blocks today. So they're approaching this halfway point, during which the crew at the window will switch roles. One will begin taking pictures, and the other will be making annotations on their PCD, that's portable computing device. Both of those crew members at the windows are recording audio of what they see. They are putting on headsets and recording audio into their portable computing devices. Obviously, we are not hearing this right now. This is going to be sent down to the science team, and they will be able to analyze that at a later time. What we are hearing, though, and will continue to hear, are those science sit reps a few times every block. Once this block is complete, about 40 minutes from now, we will have the teams switch. That means pilot Victor Glover and... Science integrity, looking out of window 1. I think I may have misreported earlier saying that it was Tycho going over the horizon. That was Copernicus I was referring to. Apologies. It was Copernicus is what is farthest bounding to the east, and that is now like on the horizon or just past it. And the Korolev is now a few degrees from going over the horizon. And then, you know, next it'll be Aristarchus Plateau. And so on the west, we are getting a much better view of the Terminator. Looks like we have about 80% illumination of the moon. And Vavilov and 1 Vavilov diameter to the west is where the Terminator is right now. And so other features are starting to peek out there. The center of the illuminated part of the moon is, to the lower part is Oriental. And just around Oriental, a lot of light structure is starting to show up. A lot of high albedo, similar to the feature, I cannot remember, Burgess Alpha and Aristarchus type high albedo in the ring. So when you look at the interior ring and the external ring, it's almost as if the edges are starting to dry up and turn white. If it was something that was wet and got dry, the edges would be the part to dry first. You just kind of outline all the topography in the interior of that wall is like it was dusted with chalk or is starting to dry, or maybe dusted with snow. If this was the Earth, I would say there was snow dumped on some of the ridges on the interior of the rings of Oriental. Also, an interesting part of the discussion that I heard between Reed and Jeremy is that from Glushko to Grimaldi, there are 2 dark features there that look like commas, but in the wrong direction. But there's also a lot of interestingness, just a lot of geometry and squiggles and dots and lines that are starting to stand out as more small features come into view. And there also is a lot of variation in albedo. And some of those, the 2 dark features, for example, have on the southern edge of the larger one, the one that's further to the south, there's a very dark, the 1 albedo, like the southern and western part of Grimaldi. And the one to the north, closer to Glushko, is also that same dark albedo. And then around them there are some very high albedo spots just to the north of the southern one, and just to the west of the smaller one to the north. Very high albedo, almost approaching the 10, a 9 or a 10, like Aristarchus. And lots of little bright spots are just starting to pop up in this view. To the north, as you look up at the North Pole, there is a very distinct crater with a lot of a very defined central peak that is also 3 in albedo, and all of that area past it, going to the horizon, gets lighter and lighter, and is very, very high albedo. And I will go look and find the name of that feature if I can look that up. And then to the south, really getting some interesting geography and topography in the South Pole Aitken Basin. And the view of the South Pole is quite amazing. We've got some Terminator there,
as well as the limb view, and there is a very distinct crater right at the South Pole. And I'm going to go look up, I don't believe that is Aiken, but I'm going to go look up the name of that one because it's also giving a lot of good topography due to the shadows that I'm seeing. But that's, I was trying to bound the view that I'm seeing for it and got distracted by all of these interesting albedo variations that are popping up in the interior. But that's the view that we see just a Vavilov diameter to the west beyond is where the terminator is. Just beyond, I think Copernicus is the easternmost feature that we can see. A very nice ringed, very nice structure crater to the north with a great high albedo central uplift to the north, and the south is dotted by a very characteristic crater with a lot of terrain, shadow features, and I will go try to find some landmarks to put names with those. Any questions for the observation team? Integrity Science, love the descriptions. You're definitely looking odd up there. Appreciate seeing the training being implemented. Especially interested in your descriptions of the dark patches. You compared the comma-looking features to the albedo you see in Grimaldi and notice that you're starting to see those color differences popping out. Any observations you want to make, especially when you get on, the PCD in a little bit, would really help us tease out the differences in those dark Mare deposits. Great description, Victor. Keep them coming. Absolutely will do, and I know you've got descriptions on both of the window observers right now as well. Keep them coming. Great evidence of how well trained this crew is by the science team. NASA astronaut and pilot of the Artemis II mission, Victor Glover, calling down a situation report, noting several different features on the moon and such descriptions, even saying that it looks like snow on some of the peaks. Obviously, we do not expect that to be snow, but referencing that as some of the lighting on how it looks to the Artemis II crew from their current position. The team is slated to be switching their positions at the windows now. Both Reed Wiseman and Jeremy Hansen have been at windows 2 and 3, one taking photos, one making observations and annotations on their portable computing device. At this time, we also anticipate that they are looking at a crater duo. One of those is Glushko, and the other is Ohm. The team is looking to know the extent of Glushko's ray system and how its rays differ in the Mare versus the Highlands. They also want the team to compare the ray systems of Glushko to Ohm. Ohm is considered a young crater. And if you've ever seen a photo of the Richat structure, it's also known as the Eye of the Sahara. It's 40 kilometers in diameter, and that could fit within Ohm's interior. The team is specifically interested in descriptions of that ray visibility, including the color, albedo. Remember, albedo is the brightness or the surface reflection,
and the reach. Again, I am using the same lunar targeting package that the crew is referencing on board right now. This helps keep them on time as well as prompt them for when they need to make a call down to the science team and report what they're saying. It also gives them reminders of when they need to swap positions at the windows. Additionally, I'm using the Artemis II Lunar Science Passport developed by Amber Turner and the Artemis II Lunar Science team. Now, this passport did not fly with the crew, but they used it extensively as a study guide here on Earth. So a lot of the descriptions and comparisons you hear today are developed directly by the science team. We are now 4 days, 20 hours, and 43 minutes. Science, integrity, that crater to the north, that is, it's like we've got one in the north that looks like just a textbook crater, and one on the South Pole as well. The one on the north, I think, is Pythagoras. And what I wanted to highlight about that is it is either a very distinct central uplift or just a very defined area of high albedo. If a majority of the crater, especially the floor of the crater, is, say, an albedo of 5, this center, and gosh, only a tenth of the diameter of Pythagoras is an albedo of 2, maybe 3, but it is very bright and it stands out. And then between that crater and the actual, what is the horizon from here, there seems to be another crater right on the horizon, and right on the edge of that is another patch of that albedo. It seems to be between the two craters. It's hard to tell from this grazing angle, but there is another spot just further north beyond Pythagoras. Between the two, I can draw a picture of this one and show you where that very high albedo, again, another 2 albedo surrounded by 5 and most of the area bounding it. Integrity Science, thanks for that. We agree with the Pythagoras assessment. And as a follow-up to your previous report, the SIR had questions about topography comparisons between the North Pole and the South Pole of the Moon, if you're willing to provide words on that. Topography comparisons, absolutely. And if you have any idea what... if you draw a line between Pythagoras and the western edge of the outer defined ring of Oriental, it intersects a beautiful textbook crater on the south. I would love to know the name of that. The topography differences, now the South Pole has a little bit of a benefit that it has more of the terminator, and I can see a little more shadowing there, but there's a nice crater right at the South Pole, so that's the main thing defining the topography there. Seems to be quite a bit of elevation change. I can see some very jagged shadows, a 90-degree just to the west of that crater at the South Pole. I can see a very distinct change in the shadow directions, indicating, I don't know, a very high wall or a very deep canyon just to the west of that. And in the north, it seems to be that from sort of the edge of the mare that's dark, which is maybe 1 Pythagoras diameter south, if you draw a ring about that, maybe the top 7 degrees of the moon, and just draw a ring around that, the near side is an albedo of 5 and looks quite smooth from here. And then along the same edge of the mare, the edge of the mare that kind of Grimaldi's just outside of, Glushko is just outside of, Carroll Crater is just outside of, and you start to see the stark differences between the darker 7/8 and the 5s and 6s, the 4s and 5s. If you follow that line up to the north, that line is also where the change in topography happens at the North Pole. The line defining the light and dark
on the edge of the mare that you can see from Earth. Draw that line, roughly the midpoint of all that, straight to the North Pole. And on the side facing the Earth, you see smoother topography and dotted by Pythagoras and its next-door neighbor crater. And then on the far side, you see a lot more cratering and a lot more topography. And again, the far side has the benefit of a little terminator there, but I am seeing a variation in the topography. It seems to be more jagged and a more challenging place to find a place to land and to even traverse in the south, all around the South Pole. And at the North Pole, it seems to be, it would be more challenging to translate on the far side of the North Pole compared to the near side of the North Pole around Pythagoras. Copy all, Victor. You really help paint a contextual picture of what you're looking at. We really appreciate the way that you're guiding us into the areas you're seeing by drawing comparisons between recognizable features. Thanks for that. And Kelsey, another little science sit rep moment, something I just heard from the window team is the more I look at the moon, the browner and browner it looks. I thought that was an interesting observation. The two observers have been on timeline, no hardware issues. They did start to talk a little bit about another feature that you'll hear more about on the recordings that they called a handprint. That was at the end of their Glushko and before they moved into their current target. They thought that was worth chatting a little bit more about. And they're preparing to switch after this. Houston copies and concurs. Hey, Houston Science, actually Houston and Science Integrity, another just observation from the human. My eyes have shifted a little bit since I've been up here. I've been wearing my reading glasses to look at the PCD. Well, this is a very taxing event on the eyes, looking out the window and seeing the very bright moon, then coming back inside to the dark cabin and trying to work cameras and microphones and logistics and lunch and those kinds of things, and then looking at the PCD, which is dimly lit. It's just been an exercise. It is a difficult thing to manage it. I'm up and down on the glasses and then having to wait as my eyes adjust when I come back in. As soon as I look back into the cabin from looking out the window, I can feel my eyes adjusting, and I just have to work through it as they adjust. Appreciate that report, Victor, and know that we are prepared to read you up targets from the ground if that would give you the ability to keep your eyes focused on the moon and not having to swap between that and the PCD. Just let us know. Yeah, we appreciate that, Science, and we will also do that for the window teams, and we'll back each other up that way as well. But we appreciate that. We may take you up on that. Thanks. Continued detailed descriptions from the Artemis II crew aboard Orion. Again, this is a test flight, the first time we've flown humans aboard this spacecraft, so every detail, even that it's difficult to look outside the window and then back at the PCD, that portable computing device, every single detail is appreciated as we prepare for future missions. Glover also mentioned that he is now wearing his glasses now that he's in space and that his eyes have shifted a bit. This is something that happens when our astronauts go to space. There is a fluid shift from the lower half of your body up into your head, and that can cause changes in your eyes. It's something that we have seen over time for some crew members, especially now that we have been living and working on the International Space Station for over 25 years.
Again, it's clear that these Artemis II astronauts have undergone extensive lunar science training, including classroom instruction, fieldwork, and high-fidelity simulations. Training expeditions even took place in analog environments like the Icelandic highlands and the Kemasassen impact crater in Labrador, where crews practiced identifying and describing geologic features under varying conditions. Additionally, here at Johnson Space Center, Orion mock-ups were used to rehearse crew choreography, including three-dimensional space management with an inflatable moon globe to simulate the flyby. And while on Earth, the crew also used that small lunar passport that I mentioned with descriptions, photos, and prompts to help them study the features we hope they'll see. Now, this is a view from their lunar targeting package at this time, helping them determine what they're seeing on the moon, as well as on the left, keep up with what their next target will be. As you can see, we have got a long list and an exciting day ahead of us. It's now been 4 days, 20 hours, and 53 minutes since Orion launched atop the Space Launch System rocket from Kennedy Space Center in Florida with our 4 crew members aboard. NASA astronauts Reed Wiseman, Victor Glover, and Christina Cook, and Canadian Space Agency astronaut Jeremy Hansen. The Artemis II crew passed a major milestone today when they passed the Apollo 13 distance record at 12:57 p.m. Central, 1:57 p.m. Eastern. That Apollo 13 distance record was 248,655 statute miles from Earth. And Houston, another observation, whole moon. When you look at the moon, something I've never seen in photographs before, but is very apparent, all the really bright new craters. Some of them are super tiny. Most of them are pretty small. There's a couple that really stand out, obviously. And what it really looks like is like a lampshade with tiny pinprick holes and the light shining through. They are so bright compared to the rest of the moon. We copy, Christina. Thank you. Looks like you guys might be doing it, but remind you to swap positions at the window and take your SD cards with you. We're loving everything that you're calling down, so keep it up. Again, Orion previously surpassed that the Apollo 13 greatest distance from Earth by humans. That was 248,655 statute miles from Earth, and Orion now 250,294 miles away from our home planet. The spacecraft is 9,033 miles away from the moon and growing ever closer. At its closest approach, it'll be about 4,070 miles away, and we will make sure we confirm what that distance ends up being. This is an approximation and an estimate ahead of that moment. We're anticipating them to make that closest approach at 6:02 p.m. Central, 7:02 Eastern, when they are in a loss of signal, transiting behind the moon. They will be the first humans in over 50 years to fly behind the moon and lose contact with Earth. We will regain that contact about 40 minutes later as they reconnect to the Deep Space Network, emerging from behind the moon, and we will look forward to seeing an Earthrise. Again, the crew is currently in their position swap portion on their timeline. This allows crew members the opportunity and the experience of all roles necessary during today's flyby. Right now, those 2 crew members at the window have swapped positions.
Again, the crew at the windows swapping positions. Right now, that crew is Commander Reed Wiseman and Mission Specialist Jeremy Hansen, while Victor Glover and Christina Cook serve as their support flyby crew members. That's why you are hearing Victor and Christina during those science situation reports. Those voices will change in about 30 minutes when they take a turn, taking photos and making annotations while at the window. Houston integrity. I wanted to provide an observation or a little bit of descriptive nature on something that we saw on the first day we had good moon views. This is when we saw more of the near side, and the ground helped me out with identifying Mare Imbrium. Mare Imbrium, when you have the western limb also in view, looks completely different than the normal view we have of the near side. It is the most striking feature of the western limb view that we had. And the mountain chains that form its eastern side are very prominent, but they actually stand out more than I'm used to seeing even on the western side. And the whole thing just feels like a big bump. It actually looks like a large healing wound with a high albedo forming the mountain chain around the impact basin. And I just don't think I had enough chance to describe how striking it was on that western limb view as we were coming in a couple days ago. Christina, science, absolutely love that, especially since that's a feature that all of us here on Earth can observe from home. So I'm sure tonight everyone's going to be going out and looking for evidence of that beautiful topography you just said. Thanks for those words. The view on your screen coming from Orion, a camera mounted on the spacecraft's solar array wing.
Toward the right of your screen, the near side is the hemisphere we see from Earth. That is identifiable by those dark splotches, which are ancient lava flows. Science integrity. A question and a comment. Question is it possible that we're seeing a Schrodinger basin from this vantage point in the Terminator at the South Pole? And the comment is the rays coming out of Ohm are less distinct. We are not seeing the bright rays coming out of it, but the sort of 9 o'clock wedge that is formed by the change in albedo from the interior portion that is to the northeast to the surrounding lighter mare that's 270 degrees to the west. That 90 is very distinct and interior. You got some great descriptions from the two at the window about the colors in there, but in that darker part, in that wedge, you've got some really interesting color, even though the rays, the distinct difference in the albedo almost look like rays, but it's not the rays coming out. It's the just change in that albedo. Integrity science, that is very intriguing, those color rays coming out of Ohm rather than sort of albedo. And as answer to your question, we do not think you can see Schrodinger. It's in darkness as of now. But thanks for that Ohm description, and it sounds like the pair at the window's got great descriptions that we're definitely going to dive into tonight. Okay. If you could help me, I would still love to know what it is. There's a very nice crater. You're going to likely have a lot of pictures of it. What would be right in the Terminator at the South Pole or close to the South Pole where it's intersecting the Terminator right now? Yeah, Victor, we're assuming you're talking about, kind of if you're looking at the Terminator, it's basically like 70% down from the North Pole. Is that where you're looking? Contact, yes, that is where I'm looking. Integrity Houston, that is an enabled caution for wastewater dump required. We have hit our limit. As expected, no crew action. Copy, no crew action. You are. And integrity science, we're trying to figure out what you're looking at there. Is it like right on the Terminator, or is it in the illuminated portion next to the Terminator? While we wait for a response from the crew, the Terminator is that difference between day and night, or brightness and darkness, that you see on the moon. We see this from the International Space Station as well, looking down at Earth. And science from integrity, excuse my space orientation adaptation. If you draw a line between Glushko through the center of Oriental, and then another line from Glushko through the southern tangent of Oriental, that line would almost perfectly intersect tangentially the crater that I'm talking about, and it is on the Terminator. So yeah, I think I'm not looking at the South Pole. I was a little twisted. That line description was really helpful. I have eyes on the SIR right now, and they are actively discussing lunar geography. We will be back with you shortly. You're hearing a couple of voices today in Mission Control Houston. One of those is Dr. Kelsey Young. Integrity science, we believe that's Zeeman crater.
Oh, I floated away from the speaker. Say it again, please. We believe that that is Zeeman crater. Zeeman. Okay, and can you say the first letter? I may be pronouncing that wrong. What's the first letter of that word? Zulu. It's Z-E-E-M-A-N. Copy. Thank you for that. Yes, we've got a great view of that. And when I went back to the window just now, the view has completely changed. Our trajectory is taking us to a new view, and I'm looking more into Vavilov. I've got a nice, great view into Vavilov. I'm actually away from the window right now, so I'm going to go try to give you some bounding words on the view that we're seeing. But I've got to get back to a window in a minute. Understood, Victor. You're defining new views of the moon in more ways than one. Again, when you hear calls down to science or from science, that's Dr. Kelsey Young, the Artemis Science Flight Operations Lead here at a console in Mission Control. You also hear communications with the crew from Canadian Space Agency astronaut Jenny Gibbons. She is the Capcom for today. She is a backup Artemis II crew member. Those calls from pilot Victor Glover asking about a feature he was seeing, specifically a crater on the moon. Meanwhile, the team here in the science evaluation room was actively working together to determine what feature he was describing. The teams at the window have continued to move through their targets, including Ohm, Aristarchus Plateau, Reiner Gamma, and we are preparing for the cabin and window teams to swap. That's when we'll hear more from Reed Wiseman and Jeremy Hansen when they take on the support roles, while Christina Cook and Victor Glover are at the windows photographing and annotating. As we briefly mentioned, if you look towards the right side of the moon, essentially, this live view coming from a camera outside the Orion spacecraft, and if you look on the right side of the moon where you see those dark patches. Wow, yeah, I wish I had some more time to just sit here and describe what I'm seeing, but the Terminator right now is just fantastic. It is the most rugged that I've seen it. From a lighting perspective, there are little islands. There are islands of terrain out there that are completely surrounded by darkness, which indicates some real variation in terrain. Up to the north, there is a very nice double crater. It looks like a snowman sitting there, you know, in the 5-10 degrees below the pole in the Terminator. And then on the southern edge, there's almost like a hole. It looks like a hole, and it's the diameter of Vavilov size, just blackness, and then a wall of bright, and then it goes back to the black beyond the Terminator. So there's just, it looks like there's just a gigantic hole right there, 1 Vavilov diameter east of the Terminator. And as you go south, the Terminator is not a nice smooth arc. It's just jagged. There's almost a 110-degree turn in the shadow as opposed to the nice smooth arc, again indicating some really interesting variations. And I'm sure we'll get some photos of that. And then one of the craters further to the south of Vavilov, maybe halfway down to the South Pole, is not only a very, looks like just a deep hole, and then there's like 2 island rays pointing off to the west and north that indicate very high ridges and very deep canyons coming up out of that crater. So
like I said, there look to be islands out beyond the terminator because some of the things, maybe even a Vavilov diameter into the terminator are catching sunlight on the peaks up to the north and to the south. It's very, very interesting to see. Integrity science, oh my gosh, that was an amazing picture you just painted. I glanced over at the SIR video and I literally saw fist pumps in the air. Those types of observations are things that humans are uniquely able to contribute, and you just really brought us along with you, so thanks for that. That's awesome, Kelsey. Did you get a SITREP updating you on a slight change in logistics for PCD use? Christina, this is Houston. We did not, but we will take it now. We slightly changed the PCD plan for the window observers. The two window observers kept their PCD. So in other words, the one that window 2 went to window 3 and the one at window 3 went to window 2 when they swapped rather than staying at the window. We'll plan on all observers keeping the same PCD for all observations. Copy, Christina. That makes sense to us, and good plan. We are coming up here on a cabin and window team swap. Let me know when you're ready for a quick vehicle status. As you heard, science. Houston, go for the vehicle system update. Howdy, Reed. We don't have much for you. We just wanted to let you know that toilet right now is no-go for use as we stick with the predetermined limit for now. All crew members, please use CCUs. Otherwise, Orion is looking very good. And you have 15 minutes in this handover time where we expect Victor and Christina to switch to the windows and you and Jeremy to be in the cabin assisting. Let us know if you have any questions. No questions at all, and they're in the swap right now. The first thing I floated up to the docking hatch window and just what I'm going to call the Mari around Oriental just looks so different out the docking hatch right now. It's quite a bit darker. It's the same darkness, if not a little darker than Grimaldi, but it's cool after it just made it to 400 mil for the last half hour. Looking up close, I got pictures of everything Ike was just describing on the Terminator. It really is a fascinating Terminator. And then Oriental just looks so dynamic right now. It's very three-dimensional on the docking hatch compared to what I was just looking at through the 400 mil. We love it. We are getting a sneak preview from one of our SAW cameras of what you're looking at, and we see some of what you're describing. We cannot wait to see your photos. Thanks. Yeah, Jenny, I wish you had some longer lenses on the solar array so you could see the whole moon, but it is, or the up-close moon, not the whole moon, but it is just fascinating here. It's so cool. All right, MPO and INCO, take notes. We want a zoom lens on those saws next time. Thanks, Reed. Affirmative. As the crew gets ready
ready to switch positions from the window crew going back to the support crew, and the support crew flying up to the windows. This view inside the room, Capcom Jenny Gibbons speaking with the crew, Canadian Space Agency astronaut. The crew has continued to provide excellent descriptions of what they are seeing on the lunar surface. In this picture, or in this live view actually, from Orion and a camera mounted on its solar array wing, if you look at the dark portion on the right side of the screen, those are visible from Earth. That's considered the near side. Those are ancient lava flows from a time early in the moon's history when it was volcanically active. And if you look towards the left, there's that dark, large crater that appears to the left of those lava flows. That's Orion's Hall Basin. It's about 600 miles wide. It straddles the moon's near and far side, and this mission is the first time that humans have ever been able to see this with their eyes in the daylight. Again, you hear conversation about that Terminator. You have a great view of that as well. That's the difference between light and darkness on the moon. Victor Glover explaining that as a very jagged-looking Terminator due to the peaks that they're seeing and the craters that they're seeing as they prepare to cross over the far side. You also heard science officer, the Dr. Kelsey Young, Artemis Science Flight Operations Lead, sharing with Victor Glover that his responses are truly something that only human eyes can discern or provide. So we've previously discussed how having humans observing the moon on this mission is being combined with lunar robotic data to help us maximize what we know about the moon. So part of that data comes from the Lunar Reconnaissance Orbiter, or LRO. This orbiter provides the robotic foundation that makes Artemis II lunar science possible. LRO has been orbiting the moon for 17 years, which makes it the longest operated lunar orbiter in history. And it's also the only American spacecraft dedicated specifically to lunar science and exploration. Artemis II lunar observations are designed to complement data like the detailed surface images from LRO. So while LRO provides those detailed high-resolution maps of the moon's surface, the Artemis II crew adds human observations that focus on regional context and relationships between features, giving scientists a larger geologic picture. Now, this combination of robotic and human observations strengthens lunar science. LRO delivers precise and repeatable measurements over long periods of time, while the Artemis II crew contributes real-time visual descriptions and context that robotic instruments alone cannot provide. The best description I've heard while preparing for this mission is to compare the difference in looking at the moon with your own eyes on Earth and trying to take a picture with a camera. The camera truly never does it justice, and it's much easier to describe and perceive what you're seeing with your own eyes than to take a photo. These Artemis II astronauts can rapidly scan wide areas and adjust their focus in real time, as well as describe relationships between features. The crew will also observe the same regions multiple times under changing lighting conditions during the flyby and provide perspectives that would take robotic missions years to accumulate. During the Artemis II mission, LRO is also attempting to observe some of these same lunar features that the astronauts are studying. Collecting this data simultaneously highlights how different instruments and human eyes provide complementary information about the moon. This LRO data plays a direct role in preparing for future Artemis missions. Its measurements of topography, surface temperature, composition, radiation, and lighting conditions are used to assess hazards, identify safe landing sites, and locate potential resources such as water ice near the lunar South Pole. This mission, Artemis II, represents the point where years of robotic preparation are paired with human exploration for the first time in the Artemis era. So together, LRO, the Lunar Reconnaissance Orbiter, and Artemis II are demonstrating how NASA moved from mapping the moon robotically to exploring it with humans. We are laying the groundwork for future Artemis missions and sustained lunar operations. A check-in with Orion. We are now 4 days, 21 hours, and 22 minutes into the flight of Artemis II.
our crew aboard the Orion spacecraft. We are now 8,153 miles away from the moon, 250,742 miles away from Earth. The spacecraft is traveling at 1,030 miles per hour. The professional science update giver is now in seat 2. That is where Victor is, and Christina is nestling into seat 1 with the long lens, and we're just getting ourselves oriented here. It's a cool view in the cabin. It's actually a cool view to be off the camera now and looking at my crewmates getting up to their observation post and looking in. It's super fun. Copy all, Reed. We like it. As we heard confirmation from NASA astronaut and commander of Artemis II, Reed Wiseman, they are now switching positions of the support teams and the observation teams. So initially, Reed Wiseman and Jeremy Hansen were at windows 2 and 3 in the Orion spacecraft, taking photos and making annotations in their PCDs, portable computing devices. They were also giving audible descriptions into their PCDs, wearing headsets with microphones and providing recordings that the science team will be able to listen to later. We were hearing from NASA astronauts Christina Cook and Victor Glover as they made observations as part of the support team. Now, as these teams are swapping, we anticipate hearing more from Reed and Jeremy as they'll be on the support team, while Victor and Christina will be at the windows taking photos and making annotations.
opportunity for the science team if they can mark this time. I just covered up window 4 to block out the ambient light from a very bright planet Earth. And it'll be interesting to see if in the data, Victor and Christina see any differences from me and Jeremy with that window blocked. It's a lot darker in the cabin now. Copy, Reed. We're taking note, and we'd be curious too. We are live in the Artemis mission control room during the lunar flyby of the Artemis II crew, the first humans to fly by the moon in over 50 years. Orion launched 4 days, 21 hours, and 30 minutes ago atop the SLS rocket, Space Launch System rocket from Kennedy Space Center in Florida. Our 4 crew members inside the spacecraft are transitioning their positions. The cabin and window teams have swapped. Currently at the window, we have Victor Glover and Christina Cook, NASA astronauts, and serving as support, Reed Wiseman and Jeremy Hansen. For our crews at the window, they are using handheld Nikons with an 80 to 400 millimeter zoom lens. There are also GoPros on each of the solar arrays on Orion, and that's where this view is coming from right now. We have an interior camera of the crew as well, but they have dimmed the cabin lights. They've actually turned off the cabin lights to allow them to better see outside of the spacecraft. This also helps prevent any reflections from lights inside the spacecraft reflecting onto the windows while they are photographing the moon.
We talked a little bit about the views and the cameras being used on the Orion spacecraft. And again, we do have GoPros on the tip of each solar array wing. Now, the bandwidth is a little bit limited because having a crew on board, we do have to downlink a lot more data. That includes their environmental control and life support system. We are not the only data, this view that you see, coming down from the spacecraft, and so we do rely on sharing some of that with the other flight controllers in mission control. This helps the team monitor all systems aboard the spacecraft and ensure the safety of our astronauts. Bueno, vamos, saludo a todos los que están siguiendo por Lumpen TV esta transmisión que estamos haciendo. Vamos a ver si podemos agarrar y traducir un poco para aquellos que no hablen la lengua del imperio. Estamos esperando a 1:22 del momento más cercano del sobrevuelo del Artemis II. Ahí están diciendo que están esperando por un reporte de situación desde la nave. Hubo recién un cambio de, digamos, de tripulación. Fueron otros los que fueron a la ventana. Entonces están sacando fotos. Están teniendo algún problemita. Ahí están hablando del albedo, que es la cantidad de la capacidad de reflectancia de los cuerpos estelares. Están diciendo ahí que le van a hacer un reporte de situación con respecto a una situación científica. Estamos esperando. Bueno, mientras tanto les recuerdo Artemis II es... A ver, vale. Están diciendo que en este momento no tienen visión externa de la Luna. Y tienen a Víctor en una ventana haciendo observaciones. Cristina tomando fotos con el objetivo. Al parecer hay dos ventanas que todavía están tapadas, cerradas. Diciendo que deben sacar, digamos, la persiana de la ventana 4 porque está demasiado brillante la Tierra y que se impacta la visión periférica. And, you know, when you come out the north side of Oriental, the ejecta kind of boulders across the northern half of the far side. But coming out the southern half of Oriental, I just see those. Están hablando sobre, digamos, las características geográficas topológicas de la Luna. Pueden ver dentro de lo que es el mar oriental. Al parecer hay como unos gorges que serían como cañones. Están hablando de eso. Mientras tanto voy a buscar una referencia de la geografía lunar para entender mejor de qué están hablando. I would say for albedo right now I would go back to
Grimaldi is still extremely dark, especially in that southwest corner, and there are parts of Oriental and the outer ring of Oriental that reach that same level of darkness, especially the rings of Oriental reach the same level of darkness as Grimaldi. And then south of Grimaldi, Jeremy and I were noting a few other just really dark areas of cratering, Mare there, and those have that same darker albedo, but Burgesshoff is the brightest, and Grimaldi is the darkest. Integrity Science, that was a great description. Thank you, and thanks for the docking window geometry to give us that description. Any comments before you go on the annular ring in Oriental? The annular ring, which I think everybody kind of describes as like a pair of lips or a kiss on the far side of the moon from here, is very circular in nature. The northern part of it is wider, darker. The southern part is much lighter. It is very neat looking, and but it is far more circular than I remember it looking in our training. The darkness of the northern side of the annular ring is the same darkness from here out this docking hatch window as the center mare in Oriental. Not quite as dark as Grimaldi, but it is probably only because dust and lunar regolith has kind of impacted over time. Está ahí en conversación el astronauta le está comentando al control la diferencia de las, digamos, de las características, ¿no?, en lo que pueden absorber en diferencia con lo que habían entrenado, sobre todo como lo que ellos dicen el... Just saying that the sir was really excited about that. That annular ring was something we were really eager to hear about, so thanks. Está comentando detalles sobre el annular ring, digamos, una característica geográfica, no sé muy bien cuál es, pero como la diferencia entre lo que esperaban y lo que están observando en ese momento. Recordemos que el tipo de observaciones que van a hacer sobre lo que nosotros llamamos el lado oscuro de la luna, en realidad sería el lado distante de la luna. El lado oscuro de la luna recibe el sol de los dos lados, ¿no? Nosotros no lo vemos nada más. Esta expedición va a tener una de las visiones humanas, digamos, las apreciaciones humanas más detalladas sobre el lado oscuro, el lado distante de la luna, de lo que no hemos tenido hasta el momento. Ese era Rice Webman, dicen, dando un reporte de situación científico sobre lo que pueden verse desde las ventanas. Bien, los autobuses Cook están ahora en las ventanas fotografiando la luna. También están haciendo lecturas los astronautas de datos científicos en sus computadoras que luego van a reportar. Opportunity for the crew. They have all been very excited about seeing Oriental, as well as the science team has been looking forward to una it. observación It is known as the Grand digamos, Canyon of the Moon, as we discussed earlier. Meseta oriental. Ahí están hablando, como pueden ver, en verde está seleccionado esta especie de cráter sobre el que están buscando, están hablando en este momento. Bien, en este momento los astronautas lo que están haciendo es con un zoom de 80 a 400 milímetros haciendo un mosaico de fotos, un mapeo de esa zona que estamos viendo en pantalla. As well as any color, albedo, texture, or topography across the mare patches and ring mountains. Science team reports that the observations will be used to study the geologic evolution of the youngest lunar basin and to inform formation hypotheses for the annular ring. Bien, lo que estaba diciendo ahí la comentarista es que los datos que están recalando, digamos, recabando en esta inspección ocular, se va a usar para explicar tratar de explicar el proceso de creación de los, digamos, las características geológicas más recientes
de la Luna. Bueno, recuerden que estos momentos de silencio suceden porque, bueno, hay ciertos momentos en que las ondas de radio se están oscurecidas, no llegan, entonces tenemos unos pequeños momentos de silencio. También recuerden que los equipos de astronautas se van alternando, ¿no?, entre los que hacen las tareas de fotografía y exploración, observación, y los que se mantienen, digamos, volando la nave, con lo cual también hay lapsos en el contacto. La aproximación más cercana de Artemis II a la Luna va a ser alrededor, como ahí tenemos un timer, alrededor de 1 hora y 13 minutos, quizás un poco más, quizás un poco menos, pero probablemente se espera que entre alrededor de las 7 de la tarde y las 8 sea la aproximación más cercana, que va a ser a 4.000 kilómetros. 7,373 miles away from the moon, 251,130 miles from Earth. Bueno, ahí está repitiendo los datos de distancia de Artemis II. Que pasen una idea, está a 251.000 millas de la Tierra, lo que equivale a a 403 kilómetros aproximadamente. Again, the Artemis II crew passed the Apollo 13 record of the humans farthest from the Earth today at 12:57 p.m. Central Time, 1:57 p.m. Eastern Time. Bien, a ver, 1:57 p.m. That distance set by Apollo sería cuando 13 esto was empezó la transmisión. 248,655 statute miles. We have clearly passed that, and we expect to, de lo que está hablando en este momento es de que no sé si ustedes sabían, pero lo que está pasando con esta expedición es que el récord de distancia con respecto a la Tierra lo poseían los astronautas del Apolo 13, debido a que, como digamos, la misión sufrió un percance, tuvieron que alterar su trayectoria, hicieron una trayectoria mucho más larga alrededor de la Luna para poder volver, y eran, digamos, los seres humanos que tenían el récord de distancia recorrida en el espacio. Esta expedición ya ese récord lo sobrepasó hoy temprano. De hecho, cuando comenzó la transmisión había un timer que contaba justamente el tiempo que faltaba para superar ese récord. Como decía, lo superaron alrededor de las 1:57 p.m. del horario central de Estados Unidos. And then at 6:02 p.m. Central, and the spacecraft will reach its farthest distance from the Earth. Que fue exactamente alrededor de las 4 de la tarde de Argentina. Miles, which would be 4,111 miles farther than Apollo 13. We would see Earthrise again at 6:21 p.m. Central Time, and a few minutes later, regain communications with the crew. Bien, estamos esperando para volver a tener contacto con la tripulación. Mientras tanto, vamos a tratar de hacer un pequeño repaso por cuáles serían los... Me recuerdo, la misión Artemis II es una misión cuya función, su objetivo principal es
el testeo de los sistemas, de lo que es esto del Space Launch System, ¿no? Que es el sistema de transporte espacial que la NASA está, digamos, está desarrollando, lo cual no va a estar usado por mucho tiempo, más o menos que para estas misiones, o sea, un par de misiones de prueba no tripuladas, esta misión, y la misión Artemis II, probablemente en el 2028, que va a volver a aterrizar en la Luna. Recordemos, esta misión no va a aterrizar, simplemente va a ser, digamos, ¿cómo se dice? Un sobrevuelo, y va a volver en trayectoria balística hacia la Tierra. Otherwise, most of tomorrow, flight day 7 is considered an off day. Bien, está diciendo que la tripulación el día de mañana básicamente va a tener franco, ¿no? Recordemos, esta misión en realidad estaba planeada para, digamos, despegar a principios de febrero. Hubo que suspenderla varias veces debido a que, digamos, si bien dentro de lo que eran las ventanas de lanzamiento de febrero y marzo no hubo, el clima no acompañó, por eso finalmente estamos ahora. We are on flight day 6 of the Artemis II mission, the first time in more than 50 years that humans will observe. Nos está recordando que este es el día 6 de la misión. Bien, como dice ahí, la idea principal de esta misión es, digamos, desarrollar los métodos con los cuales se va a hacer ciencia lunar en las misiones venideras. Está convirtiendo varias veces por hora. La tripulación llama a control y da lo que le dicen sit reps, que serían reportes de situación con información científica. Therefore, we heard more from Victor Glover and Christina Cook earlier in the day during those first está blocks. Relatando los diferentes reportes que hubo hasta el día de hoy. Ahí está contando. Bueno, recordemos la tripulación son Reed Wiseman, quien es el comandante, el piloto Victor Glover y los dos especialistas de misión, Christina Cook y Jeremy Hansen, quien es canadiense. Esta misión cuenta con colaboración de la Agencia Espacial de Canadá. Bien, como dice ahí la locutora, como la Luna no tiene ni una atmósfera ni, digamos, tectónica de placas, funciona como una especie de testigo de la historia del sistema solar. Entonces, por ejemplo, mediante el vulcanismo y los diferentes impactos de meteoritos, nosotros podemos tener una especie de pantallazo de cómo fue la evolución del sistema solar. Como estoy diciendo ahí, la Luna también funciona como una especie de plataforma para estudiar digamos, el universo del sistema solar. Bien, y justamente lo que está hablando ahí es que una de las grandes, digamos, ventajas de tener humanos ahí dando vueltas es que, bueno, la gran adaptabilidad que poseemos como exploradores a las situaciones que se puedan presentar, ¿no? A diferencia de los robots, que además, bueno, nos cuesta controlarlos y no es en tiempo real. Bueno, los humanos reaccionamos, sabemos lo que queremos hacer, somos exploradores por naturaleza y es la gran ventaja. Integrity, time for a window team position swap.
So Victor and Christina, please switch places if you've not done so already, and remember your SD card for the camera. Bien, ahí le está diciendo a Víctor y a Cristina que cambien lugares. Hasta donde tengo entendido, Cristina estaba tomando fotos en ese momento. Víctor le está diciendo, y le está diciendo a Víctor, no te olvides de llevar la tarjeta de memoria para la cámara. Bien, ahí está como terminando de ponerles, dice el comandante, está terminando de, digamos, detallar los últimos comentarios y cambiando las tarjetas de memoria en la cámara que tiene el, digamos, el teleobjetivo, y bueno, van a cambiar lugares entre Víctor y Cristina Koch. Víctor Glover y Cristina Koch. As you heard in that call, it is now time for the team members at the window to swap positions. That means Victor Glover and Christina Koch will be switching roles. One of them has been photographing the moon with a Nikon with an 80 to 400. Bueno, ahí le están tirando, está explicando lo mismo que decía recién, que van a cambiar lugar, que le tiró un pequeño chivito a Nikon diciendo que estaban usando Nikon. Hacen bien, buena óptica. Ahí están grabando, digamos, dice que están grabando audio de sus comentarios. Bueno, si están viendo esto por Lumpen TV, este día lluvioso de abril, otoñal, si quieren, déjenos un comentario, un pulgarcito ahí. Si tienen más detalles para comentar en el chat y ayudarnos, son bienvenidos. Bien, lo que está explicando ahora es que, digamos, lo próximo que van a hacer queda elección de la tripulación. Digamos, ellos tienen la potestad mientras observan lo que observen y les resulta interesante, pueden, digamos, concentrarse en eso para el registro que están haciendo, ¿no? Como dice ahí, tienen diferentes niveles de zoom para analizarlos. Those recordings are part of what are being saved on their PCDs, portable computing device that will be sent to the science team for analysis. Dice, todo lo que estén ahí, digamos, recolectando se va a enviar al equipo científico para análisis. The crew has been allotted 8 minutes for this crew choice event, and it's also a time for a scheduled sit rep or situation report. So we expect to hear them calling down what they are seeing soon. Bien, ya tendríamos que estar más o menos en la ventana del próximo reporte de situación. Les recuerdo, estamos esperando el intercambio de los astronautas. En este caso, Cristina Koch por Víctor Glover, que se van turnando para ver quién es. Ahí está contando cómo cuando cada vez que van a hacer una observación tienen que detallar en tarjetas, digamos, las características de aquello que eligieron observar, su albedo, digamos, la capacidad de reflexión, su brillo, y cómo se hizo la observación, la textura y la estructura, y las relaciones geológicas que parezca que pueden tener. Y así también como tienen que dejar asentadas las impresiones que ellos hayan tenido o les haya parecido en ese momento. Bueno, acá Iru Landucci dice que la luna es un render. Yo la verdad está bastante bien hecho, al parecer. Puede ser. Dicen que está hecha de queso también.
They also photographed a large globe, and the science team helped them determine which features they would be targeting. And dice que al parecer fotografiaron un globo grande, dice un globo, sería una gran esfera, pero ya está queriendo decir. No sabemos qué fue eso, la esfera, sí, digamos, una base lunar, qué sé yo, la casa de Shabram, todo puede suceder, ¿no? Quizás ahí el canoso nos está ahí. We have a few more minutes that the crew would be photographing their crew choice. Again, this is NASA astronauts Victor Glover and Bueno, está otra vez diciendo que Victor Glover y Christina Cox están tomando su tiempo para intercambiarse. No sé muy bien qué estará pasando. This is for the far side albedo, that reflectiveness, and color that they are seeing. We heard earlier about some browns seen on the moon, which is very interesting, especially here from Earth, where we are just seeing white. Bueno, está contando que los astronautas que estuvieron observando hasta hace poco reportaron haber visto algunos colores marrones en la Luna. No sabemos si son, no saben qué son, capaz que fueron los sustos que se... El susto de Neil, eso fue causa del susto de Neil Armstrong cuando no podía frenar el módulo lunar hace casi 60 años, ¿no? No sé si ustedes sabían que cuando la misión Apolo 11 fue a aterrizar en la Luna, en realidad el lugar en el que iban a aterrizar originalmente, que se había elegido, cuando estuvieron ahí vieron que no era apto para eso. Tenía como mucha basura, rocas, y no parecía seguro, y Armstrong alteró la trayectoria y por un momento pensaron que se iban a chocar, pero pudieron armonizar sin problemas. Listo, ahí está diciendo que están listos para hacer una situación de reporte, un reporte de situación. Dice que cambiaron las posiciones. Dice que lo están pasando bien. Están hablando de la, digamos, de la profundidad de los cráteres, digamos de las características del objeto de observación que eligieron ellos. Victor es el que está, Victor Glover es el que está en el teleobjetivo. Christine está viendo por la ventana. El que habla es Jeremy Hansen, uno de los especialistas de misión. It's amazing how quickly it changes as we speed around the far side of the moon, stuff that's leaving our field of view, and now we have a lot of the dark side of the moon that, you know, it's missing for us right now, but it would be in view if it was lit at all. Bueno, está diciendo que gran parte de lo, digamos, del lado oscuro de la Luna ya no lo tienen a la vista, que les pasa muy rápido. A few times we've heard you and the other crew describe change during the course of your flyby. Would be interested in future descriptions of more verbosity about how it's changing. Thanks for the great sit rep. Bueno, dice que le gustaría que dé más datos sobre cómo va cambiando la geografía, pero no nos dicen mucho más acá los muchachos. Se ve que están muy entretenidos, ¿no? Se olvidan de que nosotros no estamos viendo por la ventana. Bueno, está diciendo que le cuesta, digamos, que se acomoden sus pupilas cuando va y viene la ventana porque es muy brillante la luna a esa distancia. Bueno, diciendo que de la ventana de él, justamente por esto que acabo de decir, le cuesta mucho hacer buenas observaciones. Muy brillante la luna. Está diciendo que hay como una especie de tonos azules y grises.
And then I see a lot of these what I would call brownish hue areas. There's a number of them. Estoy diciendo que ve muchas áreas amarronadas. Que, To me, it looks like the brownish hue is caused by ray or ejected material landing on the highlands, and then we obviously see the está diciendo que las partes, digamos, los marrones tienen que ver con, digamos, material eyectado de los cráteres, que nosotros vemos los que tienen los de mayor albedo, que son los grises, ¿no? Esos rayos de los cráteres en la Luna, pero que bueno, que al parecer más cerca y parece que eso es. Y siguen hablando de estas zonas marrones. The point of the pie pointing at Oriental and then going up towards the northern side of Hertzsprung, and that is an area that just looks like a different, that brownish albedo. Bien, eso está hablando otra vez del albedo. Recordemos, el albedo es el nivel de brillo que reflejan diferentes áreas de la Luna. Understand they likely didn't have any contact with each other the way that you described them, but please correct me if I misunderstood that. And then last thing, I'll make the same offer we made to Victor earlier. If it would be helpful for us to verbalize any targets so you can stay at the windows and keep your eyes adjusted to the moon, please let us know. Está bien. Está diciendo que sería ideal que ellos verbalicen qué es lo que están viendo, que se queden mirando por la ventana para que se le acomoden los ojos. Bien, le está diciendo ahí que si desde abajo quieren algo específico que ellos presten atención, que avisen. Y el control les dice que no tiene intenciones de alterar, digamos, su ritmo. No, el trompetista no, el primo. ¿Qué dije? Dije Louis Armstrong, no me confundí, sí, perdón. No, Louis no. Neil quise decir. Tratan de disculpar la... Me gustaría saber a qué se refieren con el Terminator. Vamos a buscar para tratar de... Ya. Bien, ahí está. Cuando se refieren al Terminator se está refiriendo justamente a la Luna, digamos a la línea del Sol, ¿no? Digamos de la línea divisoria entre la parte de Luna iluminada y no, para ellos, ¿no? Bien, está diciendo, claro, que incluso en esa zona hay tanta textura que no están acostumbrados a ver. Coming out the southwest of Oriental, right on the southern terminator, is just a massive crater. I don't know the name of it. Maybe you can look on the Están hablando sobre un video and tell me it's right. It's the southernmost crater you see on the terminator right now. Bien, acá estaba viendo que justamente lo que ellos le dicen al Terminator, que es la línea entre, digamos, la parte iluminada y la que no está de la Luna, es la mejor área para ver, digamos, que así, digamos, características topográficas de la Luna por el ángulo bajo de la luz del Sol, que genera muchas, digamos, sombras bien claras que permiten que se aprecien de mejor manera los cráteres y las montañas. Digamos, obviamente se va moviendo sobre la superficie lunar, digamos, y ofrece, digamos, cambios en lo que se puede observar constantemente. Obviamente, todo esto que están viendo los astronautas, nosotros no tenemos idea de momento. Como dice ahí, ellos
todo esto, las fotos y todas las observaciones que están haciendo las van a enviar a la misión y las veremos con el correr de los días. Bien, otra vez, mientras se acomodan, nosotros quedamos sin nueva información hasta el nuevo reporte de situación. Bien, como les decía, ellos están siguiendo la línea de digamos, entre lo que ellos le dicen el Terminator, la línea de terminación, digamos, la línea entre la parte de la luna que se encuentra iluminada por el sol y la que no. Esa es la mejor, digamos, el mejor área para observar, digamos, por el ángulo de la luz solar, las características topográficas de la luna. Eso es donde ellos están concentrando sus observaciones. Estamos a aproximadamente una hora del... Bien, parece que les envió una foto y están muy contentos, pero nosotros no la estamos viendo de momento, ¿no? Está del cráter de Chebyshev. A ver, vamos a buscar dónde es eso. Okay, that picture I was just showing you is an 8X iPhone out the docking hatch for the high grazing angle. It's just amazing. Es una foto, lo que les mandó es una foto sacada con el iPhone. Sacó una simple foto desde la ventana con el celular, el astronauta que habla. Y ¿dónde estará este cráter? Vamos a buscarlo, ¿no? El Chebyshev. Ahí está. En el cráter Chebyshev que recién estaba mencionando el astronauta es un cráter, ¿no? de impacto de un meteorito en el hemisferio sur de la Luna, y obviamente el lado oscuro de la Luna, que es donde estamos concentrando en este momento, están concentrando en este momento las observaciones. This is lunar flyby day for the crew aboard the spacecraft. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook, and Jeremy Hansen are now the farthest people to have ever traveled from Earth. Bien, como dice muy bien ahí la comentarista, los 4 tripulantes de la misión Orión, que son, les repito, el comandante Reed Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el especialista de misión Jeremy Hansen, son las personas que más lejos han viajado en el espacio, más lejos más han alejado de la Tierra en la historia. Bien, ahí estaban mostrando por un segundo la foto de la que estábamos haciendo referencia hace unos minutos. Está diciendo, bueno, tuvieron que apagaron todas las luces del módulo por un segundo y pudieron ver eso. No entiendo por qué no la vuelven a mostrar, ¿no? Para que la podamos ver un poco mejor, pero bueno. Bueno, como verán, no se copan mucho los muchachos. Están muy ocupados sacando las fotos con sus cámaras Nikon. Reed Wiseman showing a picture he took on his phone of the moon. Están a los gritos ahí atrás del control. Y la comentarista está súper emocionada por las fotos que están sacando. Dice, ay, que no se las queremos mostrar lo antes posible y no sé qué. Bueno, no nos las estaría mostrando. Así que vamos a quedarnos con las ganas de ver por el momento. Orion is now 6,643 miles away from the moon and continuing to grow closer. Again, their closest como dijo ahí, están 6.643 millas de la Luna, que son básicamente 10.690 kilómetros. Como dice ahí, cuando ellos estén más cerca de la Luna, que creo que va a ser como alrededor de unos 4.000 kilómetros para nosotros, la distancia entre ellos y en ese momento para la Luna va a ser más o menos como si uno tuviera una pelota de básquet. O sea, la Luna se va a ver para ellos como si uno tuviera una pelota de básquet, ¿no? En la mano, a la distancia, con el brazo extendido. Esa es como ellos van a ver a la Luna. Bien, obviamente estamos hablando de verla a simple vista, ¿no? Ellos están
sacando fotos con cámaras con teleobjetivos, como dijo ahí, un objetivo Nikon de, dijo 80 a 400 milímetros. Bien, tenemos una pequeña visión del control mientras seguimos viendo la escena en la parte superior de la pantalla, la escena a la que ya estamos acostumbrados, la lunita ahí acercándose, el pedazo de Orión que estamos viendo hace semanas ya, bueno, hace 6 días. This view showing at the very top, a camera coming from Orion, continuing their flyby of the moon. We have 3 more flyby observation blocks after the completion of this one. Está bien, al parecer hay bloques de observación, quedan 3 más cuando hacen estos. Digamos, se quedan en silencio los astronautas y luego hacen estos reportes de situación. Quedan 3 hasta la aproximación más cercana. Some of the craters and some of the other items that the crew has seen on the moon's surface. Down on the right is Artemis Mission Control here in Houston. Those 2 rooms down at the bottom are just down the hall from each other. Está mostrando digamos, lo que sería el control científico, que es el que está a la izquierda, y el control, digamos, de la misión general, que es el que está a la derecha sobre la pantalla. Están diciendo que están uno al lado del otro, esos cuartos, ¿no? En la Tierra. Falta un par de minutos para que cambien otra vez las tripulaciones. Como están diciendo, que las 4 personas, las 4 personas que están volando se turnan para hacer observaciones y sacar fotos, y los demás quedan en una situación de soporte. Perfecto, ahí estoy saliendo en cámara. Bueno, saludos a la NASA del conurbano. Estamos acá desde Lumpen TV tratando de llevar un poco de, digamos, traduciendo el evento para aquellos que interesados en el espacio y que lo quieran seguir y que no hablen inglés. Estamos tratando de acompañarlos en este día lluvioso en la Argentina, un día de otoño donde se está yendo todo al demonio, el barril de petróleo a 110, la guerra de Irán al carajo, Adorni que se arranca los pelos del culo, pero bueno, ahora estamos concentrados en la exploración espacial, porque es entretenido, es divertido y nos da un poquito de esperanza. Discussion portion of the flyby in the lunar targeting package, where it says far side albedo / color. They are looking. The science team is looking to get a good understanding of what the crew can see on the far side at this point. Está diciendo que está tratando el control científico está tratando de darse una idea de qué es lo que están viendo, ¿no? Los astronautas, eso están haciendo ese intento. Mientras esperan una vez más para, digamos, el cambio de tripulación. Como les decía hace un rato, recuerden que cada tanto cambian, ¿no? Los que estaban observando dejan de observar, vienen los otros 2 a sacar fotos. Este es el segundo bloque de observación el día de hoy, que
está llegando a su fin. So Quedan at any 3 time más. during those blocks, 2 members are at the windows working in a pair. One is taking photos from Está window explicando 2 la and dinámica de los has bloques a de observación, blue en los shroud cuales over the window to help dos prevent any reflections from inside the spacecraft. están observando en la ventana y los otros 2 se quedan haciendo, digamos, soporte, y el resto de las ventanas se cierran para evitar reflejos interiores que arruinen, digamos, la observación. Bien, las descripciones de lo que están observando, fotografiando y viendo los tripulantes, los están haciendo grabaciones de audio que nosotros no estamos escuchando. Se ve que hay que censurarlas primero, entonces no escuchamos lo que ellos hablan. Bien. Están haciendo el swap, el cambio. Bueno, van a tener que tomarse 15 minutos más o menos para hacer el cambio. Está diciendo que no hay novedades del vehículo, todo parece estar funcionando normal. Le está contando que está la familia de unos astronautas de Jeremy ahí en la Tierra ya. Bien. Okay, Jenny, we copied most of that. The only thing we're missing is what you meant about the photo location on Victor's Dice que entendieron todo. Está contestando, ¿no? Está contento porque fue la familia. We copy, it's time for crew swap. The A team's coming out of the windows and the B team's going in. Okay, copy. All I meant to pass for Victor's PCD is that there are some late load photos that were requested that are now in his favorite photos folder. Están hablando sobre fotos que ellos se van acercando. Deben ser fotos que tengo entendido que les envían. Ahora van a hacer el cambio de tripulación. Eso. Okay, copy, Jenny. We're not sure what we're looking for in the PCD, but we're going to poke around and we may be calling you back about that one. Bueno, ahí me saludan los muchachos de Lumpen. Mancilla, sí, la camarita, no sé, dicen ahí que hay una Nikon que están usando, que bla bla bla, que todo Nikon, pero me parece que ahí hubo, viste, sobreprecios, se chorearon todo porque no se ve una mierda. Todo bien, Fede, por acá todo perfecto. Ahora nos vamos a tomar un break para hacer unos mates y vamos a seguir acompañando acá a los muchachos de la Orión. Bien, los voy a abandonar un segundo, los dejo en compañía de esta hermosa vista igual a la que hemos tenido hasta recién, mientras nos preparamos unas infusiones y volvemos para continuar. This is Artemis Mission Control here at Johnson Space Center in Houston, Texas, and as you just heard, Capcom, or Capsule Communicator Jenny Gibbons, Canadian Space Agency astronaut and Artemis II crew backup, relaying to the teams in Orion that it is time for a swap from the cabin to the window teams. We're now at the tail end of the second lunar flyby observation block. Again, we have 5 of these today. Most recently, Victor Glover and Christina Cook were at the windows photographing and making annotations, while Reed Wiseman and Jeremy Hansen were in the cabin providing support, whether that is SD card help, but also science sit reps calling down any situation
You're watching live coverage of NASA's Artemis II. What's really awesome up here is we now have the moon and the Earth in window 3 simultaneously, and the moon is a gibbous and the Earth is a crescent. And I'm guessing in about 45 minutes we'll have 2 identical crescents as we change our position in the universe. That is pretty darn cool. Thank you. That's the Artemis II crew, the first astronauts to fly by the moon in more than 50 years, reporting that when they look out of window 3, one window, they're able to see both the Earth and the moon at the same time now. Now, obviously, our view is from a camera on the solar array wing pointed at the moon, and we hope to see that view of both the Earth and the moon soon. Some upcoming times for which you can expect in about 1 hour and 40 minutes, we will have Earth set. And during that time, we will have a view of going behind the moon. Shortly after, just a few minutes later, we will re-signal with the Orion spacecraft. This is tracked as it is going behind the moon and out of reach of the Deep Space Network. At 6 o'clock p.m., the spacecraft will make its closest approach to the moon at a distance of about 4,066 miles. At 6:02 Central, the spacecraft will reach its farthest distance from Earth at about 252,755 miles. Of course, these are approximate, and we will make sure to provide you with the final distances once those are confirmed. At 6:21 p.m., we will have Earthrise from the Orion spacecraft, but we will not have communications with the spacecraft until 6:25 p.m. Central, when we expect to acquire signal with them after they've emerged from behind the moon. Again, you're watching live coverage of NASA's lunar flyby for the Artemis II mission, first crew to fly beyond the moon in over 50 years. The astronauts inside the spacecraft are switching positions, 2 at the windows and 2 serving in support roles, before they start their 3rd timelined flyby observation for today. We've heard great calls from the crew so far describing what they're seeing, all well trained by the science team here on the ground. Another major milestone for the crew today will be to experience a solar eclipse from their capsule. No one on Earth will experience this solar eclipse. To the astronauts, this will look a lot like a total solar eclipse on Earth, except the moon will be huge compared to the sun. Whereas if you're standing on Earth and looking at a solar eclipse, the moon and the sun appear to be about the same size in the sky. As the moon begins to cover and then uncover the sun, the astronauts will see a partial solar eclipse, so that's before and after totality, and during that time frame they will have to wear eclipse glasses so they can safely view this phase. They also intend to capture images of the sun's corona during the eclipse. This is a rare glimpse at the innermost corona that will only be captured by the astronauts' cameras. During the eclipse, we also look forward to the crew members describing what they will see, which includes unique light features like the shape and size of the corona and potentially even lunar dust.
At the same time, Venus, Saturn, Mars, and Mercury will be near the Sun, so they may be able to identify what part of the sky they're looking at. This can help train future Artemis astronauts on what part of the sky they're seeing, which is useful knowledge in challenging situations when they may need to rely on that information instead of instruments for navigation and orientation. That eclipse window will last about an hour, and it'll happen near the end of the day today, closer to 7:35 p.m. Central, 8:35 Eastern. Bueno, ya estamos de vuelta desde el del Viso Command Center, Juan Domingo Perón Space Center en la República del Viso. Acá acompañando a los muchachos de la Odeon Spacecraft, del Space Launch System. Fuimos a buscar unas infusiones lunares para poder continuar. Saludos a Kikambombo, a Dorni. En cualquier momento llega la luna una patada en el culo, me parece. No hace falta ninguna nave espacial para que llegue a la luna. Bien, we had our full escabio. Our Juan Alberto Mateicos, unos matusalenes. Bueno, les recuerdo, ahora están en silencio los muchachos de la Orion Spacecraft porque, bueno, se están cambiando. Resulta que hay unos que van a la ventana, otros van al volante y se van cambiando de a dos. Sí, el musicalizador está drogado. Bien. Vamos a tomar unos tragos. A la pelota. Bueno, no sé, hay un señor de voz gruesa que nos invita a tomar unos tragos. Ahí está, ahí volvió Jenny. Bueno, como dice que está la nave espacial está maniobrando, digamos, alrededor de la luna, aunque nosotros la vemos quieta. This is the side that we can see from Earth. That darkened portion are ancient lava flows. Bien, lo que está diciendo ahí, esto es, estamos acercando a la parte, digamos, que podemos ver siempre desde la Tierra. And this is a crater that was previously never seen before by human eyes. Bien, nos está diciendo el cráter que está hacia, digamos, la parte del fondo de la Luna, de abajo, digamos, se llama Oriental. Es un cráter que nunca lo hemos visto con ojos humanos, ¿no? Hasta esta misión. Recuerden que todas las misiones de Apolo fueron a, digamos, la otra parte de la Luna, la que nosotros... Bien. Bien, dice, todo lo que está, digamos, hacia el otro lado de Oriental, ¿no? Es lo que es el lado oscuro de la Luna, lo que no vemos realmente desde la Tierra. Y bueno, ahí Jenny se cayó, así que vamos a esperar a ver. Recordemos, la Luna tiene dos, para los que no prestaron atención en la escuela, la Luna está en lo que se llama, o sea, esto, para los que preguntaban, es una cámara GoPro que está montada en uno de los paneles de los paneles solares del avión, de la nave. Cada uno de los paneles solares tiene montada una GoPro, pero que bueno, que están limitados por el ancho de banda porque bueno, están viajando muy lejos. Recuerden que están a como 400.000 kilómetros. Y bien, están diciendo que tienen que el ancho de banda se comparte entre el video, la telemetría, todos los datos que tienen que pasarles al control de misión sobre el estado de la nave, ¿no? Recuerden, esto es ingeniería muy compleja. Recuerden que lo primero que se le rompieron fueron los baños. Creo que todo el que tuvo que salir corriendo a buscar una sopapa sabe lo dramática que se puede llegar a ser esa situación. Imagínense a 100.000 kilómetros de la Tierra, ¿no? En trayectoria balística hacia un cuerpo solar. Ahí dice que ya terminaron de cambiarse, ¿no? Recuerden que hacen como una especie
Jeremy Hansen and Reed Wiseman are now back at the windows, taking photos and making annotations. About halfway through this block, they will switch positions. Ahora están los que van a estar ahora en las ventanas son Reed Wiseman, que es el comandante, y Jeremy Hansen, que es el otro especialista de misión, que es canadiense justamente. No sabemos si es de los canadienses que hablan en francés o lo que no. Dato de nula importancia. Bueno, como les decía, recuerden, la Luna la rotación de la Luna por los años, digamos, de influencia de la gravedad terrestre, está sincronizada con la rotación terrestre, entonces nosotros siempre vemos lo mismo, el mismo lado, pero el otro lado está ahí. No. Está esta Cristina Koch, la que habla, una de las misiones especialistas de misión, que es la que estuvo hasta recién en la ventana, está diciendo que está súper emocionada, que la pasó bárbaro, ¿no? Está diciendo que qué bárbaro todo lo que vieron con el Zoom, que nosotros no vimos. Esperemos que las fotos hayan sido buenas. Si a Cristina le salieron movidas después de todo lo que le está vendiendo, la verdad sería una gran decepción. Espero que lo haya puesto en auto, porque si está ahí tratando de acomodar las posiciones. Dice que con el otro, con Víctor, que el que estaba con ella, se daban ideas sobre qué podían hacer para hacerlo mejor. Cuando habla de los mares, está hablando de esas como manchas oscuras que tiene la Luna, que son como, digamos, campos de lava que se han hecho a lo largo de la... sobre todo digamos, por la actividad de los meteoritos que bombardean. Está diciendo que algo le atrajo demasiado, un montón de golpes. Bueno, que en el transcurso de la observación se vio a la Luna realmente como un cuerpo, digamos, astronómico único. Bueno, está hablando, ¿no?, de la desolación de la Luna, que no tenemos para nada, y como la Tierra nos da todo lo que necesitamos. Y tuvo como una especie de epifanía esta señora ahí, ¿no? Está hablando de logística. Está diciendo que todo anda bárbaro y que todo perfecto técnicamente y que bueno, que la están pasando bárbaro, la verdad. Ahí le está agradeciendo a Jenny por ser tan... compartir una imagen tan vívida, ¿no?, de lo bien que le están pasando, de lo linda que es la Luna. Bueno, yo me voy a tomar un mate. Mientras supongo que los Lumpen fuman porro. Right on time. NASA astronaut Christina Cook, a mission specialist for Artemis II, calling down a science a situation report. Good news, reporting. Bueno, ahí Jenny está haciendo un resumen de lo que acaba de contar Christina Cook, diciendo que pudieron capturar todos los objetivos de observación que tenían planeados, que está todo fantástico, que anda todo bien, que no se quedaron sin pila. A la pelota. Está haciendo ahí Jenny una recapitulación de todo lo que dijo Cristina, de lo bárbaro que es ver la Luna y que la tenés ahí, que no es una cosa que está. Reed Wiseman and Jeremy Hansen. Meanwhile, Integrity Cabin Team for Window Shroud. Bien, está. Window Shroud se refiere a que tapan las otras ventanas por las que no están sacando fotos para evitar los reflejos que, digamos, hacen que no puedan acostumbrarse a la luz.
recuerdo en estos momentos de silencio, en realidad los astronautas están contando todo lo que están diciendo, están grabando, pero no lo están transmitiendo hacia la Tierra. Hey Victor, we have a Están hablando, parece haber un problema de temperatura the shroud might be con... getting us close, so we just want to check on the state of window Está hablando for sobre shroud, whether you believe it's still necessary because maybe things have changed si with our es viewing. necesario todavía, o digamos como una especie de etapa que tiene la ventana 4, sobre todo están hablando porque hay una cuestión de temperatura. Al parecer algo cambió. Él dice que sigue siendo necesario porque lo sacaron un poquito y está muy brillante todavía la luna. Imagínense que la luna es como una especie de cosa que rebota toda la luz solar que viene. Unfortunately, since it's been on for a while, we are going to have to request that the shroud is removed. Está diciendo que saquen esa tapa de la ventana, le están diciendo desde el control, porque parece que está muy caliente o algo por el estilo, y que bueno, que lo tapen con una remera, la cabeza literalmente, pero que bueno, que lo saquen eso. Le acaba de decir literalmente eso, y dijo, sáquenlo, o que sí, y arréglense con una remera. Thank you, Victor. We know it's pretty bright in there now with that window uncovered. Dijo, gracias, Víctor. Sabemos que está mucha luz ahora, que destaparon la ventana. También puede sacar la manguera de condensación. Se ve que tiene algún problema con la temperatura. Se va a ver recalentado. Okay, we'll take that, Victor. Thank you. Please keep us updated. Al DJ, si me está escuchando, no podemos por el copyright. Bueno, no sabemos qué pasó ahí con los muchachos y el difusor de la ventana. Calculamos que deben haber puesto la remera que le pidió Jenny, ¿no? Le dijo, pongan una remera. Eso acaba de suceder. Jenny les dijo, poné una remera, que se recalentó el difusor, que me imagino que debe ser como esos paneles que le pones, viste, al auto cuando lo dejas en la playa para tapar el parabrisas. Bueno, le dijo, mira, está muy caliente, y ahí Cristina le dijo, no podemos sacarlo porque está muy brillante, y Jenny le dijo, pone una remera. Escúchame, tapa la ventana con una remera. Bueno, está diciendo justamente esto que está pasando le está complicando un poco las observaciones. Bueno, pero está diciendo ahí que eso se lo pidieron desde la Tierra para proteger otros sistemas. Se ve que algo se estaba calentando. Le dijeron que usen otra cosa para tapar la ventana. Le dijo una remera. Ahora no se está haciendo cargo. Yo la escuché, dijo t-shirt, una remera. Bueno, Ray Wiseman y Jeremy Franson, que son los que ahora están yendo a la ventana, siguen tratando de observar. Están en el cráter de Glushko. Vamos a buscar dónde es eso. Estoy desde hoy tratando de encontrar dónde están y no estaría pudiendo. A ver. The science team asked this crew to take centered images of the entire crater and their ray system in one El cráter de Glushko, ¿dónde es? They're also interested in knowing the brightness, texture, and extent of Glushko's Ahí está, rays mira, lo and están how they mostrando. differ in the mare, or that sea area, versus the highlands. Sé que el cráter Glushko es un cráter joven Observations can help understand material properties of those y está craters. diciendo que bueno, que este tipo de observaciones, al ser un cráter joven,
posibilitan saber más sobre las propiedades materiales de estos cráteres, porque no va a estar tan erosionado, ¿no? No llego a leer. Ahí dice Vasilov, Hersprung, no dice Glushko ahí. Ahí está Integrity, sumando. Otra vez está diciendo que es muy emocionante ver por la ventana. Bueno, está diciendo que cuando pasó al lente con zoom, ver la superficie lunar, no pudo creerlo, sentía caminando ahí, ¿no? Este es Víctor Glover el que habla. Bueno, está hablando de lo importante que es estar haciendo de a dos las observaciones, como las discusiones de ciencia entre ellos, hace que mejore el proceso de observación. Está diciendo que ahí sigue hablando, digamos, de la cuenca oriental, ¿no? Las observaciones que hacen y cómo ahí tiene tonos marrones. Le sigue llamando la atención, ¿no? Esto de los tonos marrones. Parece que la luna tiene más color caca del que habían pensado. Ah, tiene una foto de no sé quién. Ah, de la mujer de uno que está toda contenta, ¿no? Ah, le está diciendo que la quiere mucho a la mujer, ¿no? Víctor Glover, que es el pelado que apareció hoy hace un rato, ¿no? En traje naranja. Víctor Glover, que es el piloto de la misión. Y es uno de los que está en la ventana en este momento. Bueno, ahí está mandándole saludos a la mujer, ¿no? Bien, ahí Víctor Glover se quedó callado. Jenny no habla, no sé qué pasó. Les recuerdo, están ahora. Se turnan cada tanto para sacar fotos. Nosotros seguimos viendo esto. Cada tanto nos muestran una foto a la frente. Bueno, ahí Jenny está hablando de lo lindo que es que este que habló con la mujer. Bueno, está diciendo que le encantó lo de Víctor Glover, el reporte de situación que hizo recién, y que luego básicamente lo único que dijo era qué emocionante que era ver a la luna y todo lo mismo que dijo la que estuvo. Bueno, qué importante todo lo que observaron y hablaban con Cristina, cosas que nosotros no escuchamos, las están grabando, se ve que hay que censurarlas primero. Pero bueno, eso es lo que estaría pasando en este programa. Glover and Cook are in the support roles right now. Glover y Cook no son los que están sacando fotos ahora, perdón, me corrijo, fueron los que estuvieron sacando fotos hasta hace un rato, cada 15 minutos cambian. Y ravioli, salmon, butternut squash, sweet and savory kale, pickled beets, cherry blueberry cobbler, tuna noodle casserole, tomatoes and artichokes, broccoli, and chocolate peanut butter. Ahí está hablando de lo que tiene para comer, que tiene tomates, como se dice, alcauciles, brócoli, barras de manteca de maní. Once Glover and Cook return to the window portion of their flyby today, Reed Wiseman and Jeremy Hansen will get into their midday. Está diciendo eso, que ellos, Cristina Cook y Glover, ahora van a comer. Y cuando cambien después, van a comer Hanson y Wiseman, que son los que estaban ahora sacando fotos, ¿no? Está diciendo que es verdad, que los que estuvieron viendo desde que empezó la transmisión se dan cuenta, como la luna está más cerca, se la ve un poco más grande, ¿no? Y hay más definición de los diferentes cráteres y características.
Ahora están... Está diciendo algo que es muy cierto, es que cada milla que se acerca, cada kilómetro que se acercan es un nuevo récord en distancia, porque ellos hace ya bastante pasaron el récord de distancia de la Tierra, que era lo tenían los astronautas de la misión Apolo 13. Ahora lo tienen estos muchachos. Esa barrera la cruzaron hoy alrededor de las 2 de la tarde, 3 de la tarde más o menos. Y desde entonces están ahí estableciendo un nuevo récord. Se van a acercar a 4.066 millas, dijo que serían más o menos 6.500 kilómetros de distancia de la Tierra. De la Luna, digo, 6.500 kilómetros de la Luna. 6.500 de distancia. We have continued to lose views of the near side. It is just barely visible over towards the bottom right side of your screen. And then you'll also hear later about that Terminator. Está hablando ahí del Terminator, que la línea entre lo que está expuesto a la luz solar y lo que no. Y lo que está diciendo es que lo que vemos hacia la esquina inferior derecha de la pantalla es lo que estamos dejando atrás, que es digamos el lado de la Luna que solemos ver desde la Tierra, y nos estamos yendo a todos los cráteres que estamos empezando a ver son partes de la Luna que no solemos ver con el ojo humano, digamos, sin ayuda. Bueno. Towards the bottom of the moon and to the left of the Terminator line, or currently shadowed in darkness. Bueno, está hablando de que hacia la izquierda de la línea de terminación está lo que se llama la cuenca Apolo, que es así, ya la ubiqué. Bien, vamos a tener un reporte de situación. Let me find out how far we are from the moon right now. But our view is about a third of the moon is in eclipse. Bueno, está diciendo que de donde están ellos, un tercio de la Luna más o menos lo tienen como en eclipse. 4,691 miles from the moon. And Están diciendo que están a 4.600 millas de la Luna, que sería 7.500 kilómetros. Looked like a dinosaur print if one was running to the northwest. Now is clearly a crater with a bunch of craters around it. Está diciendo que había, digamos, una característica que le parecía que era como parecía a pesar de un dinosaurio, que no era más que un cráter con muchos cráteres alrededor, ¿no? Está hablando de cómo, bueno, se fue moviendo la línea de eso que dicen de terminación. Está diciendo que, bueno, que hay nuevas como características lunares que están empezando a aparecer a la luz solar, ¿no? Medida que se va corriendo lo que les fue expuesto al sol. A few islands of light out there with some high elevation shining in the sunlight in that darkness. And on the eastern side of the moon, Está diciendo que el lado este de la Luna, Grimaldi, que debe ser un cráter, son los que están apareciendo ahí. Bien, lo que están diciendo que todo lo que ellos veían viendo como áreas oscuras están empezando a parecer más claras, ¿no? Y dice que, bueno, tiene sentido porque se está empezando a lunizar todo. Ahí está, entre todo parece más claro, todo lo que estaba más lo veían como oscuro porque, bueno, están moviendo esta luz del sol. Thanks for that description, Ike.
additional words you can provide on Oriental would be wonderful, as that is such a high priority target for us. And while I have you, estaba diciendo que todo lo que más que le pueda decir sobre Oriental, which is the Terminator target, if you can find Zeeman crater again that you were looking at earlier, ayuda, to your left y que bueno, cuanta más descripción pueda hacer, mejor. Area to help you orient yourself. Zeeman is a great waypoint out there. I definitely see it. Yeah, Zeeman is very easy to find, and that is awesome. Thank you for pointing that out. Feel free to do that as often as you think of things. Let's see, looking back at Oriental. Okay, another thing, after looking through the zoom camera, man, you guys are smart. You probably did this on purpose, but after looking with my plain eyes and then going to the 400 millimeter zoom, now looking at it, I see the cliff face as if we... Está hablando de lo que él puede ver desde el zoom de 400 milímetros, como está hablando sobre unos acantilados, ¿no? Dentro de lo que es el mar oriental. Todo lo que hablan de mares se refiere a lo que se le dicen mares lunares, que son cuencas, digamos, llanuras que se ven más oscuras y que están llenas de lava, que surge luego de impactos, ¿no? Great description, Victor. Thanks, and really interesting to hear now the distinction between shadow and color. Está hablando ahí sobre las sombras, ¿no? Que se proyectan las diferentes características. Siguen hablando de cómo aparece un tinte marrón que los está sorprendiendo en las exploraciones de hoy, sobre todo ahí en lo que es el mar oriental. The way that I'm looking at Oriental, again, I'm still in the docking hatch window. There's like a thermocouple right here in the center of the window, and it is the orange Kapton tape color, and so it is unfortunately it's like trying to look at stars, you know, next to a Mare orientale, para hacer una idea, si ustedes pudieran ver, digamos, la foto típica del lado más lejano de la luna, es una gran mancha que aparece, digamos, hacia la esquina, hacia, digamos, hacia la izquierda y el hemisferio inferior de la luna, el hemisferio sur de la luna. That is great feedback operationally. Thanks, Victor. I'll leave you to it. Ahí lo vemos, lo que es el mar oriental, si no me equivoco, está ahí invertido, como yo les decía, ¿no? Porque estamos viendo desde el otro lado. Science integrity with a question from the window team. Bueno, ahí está. Otra vez tenemos otra transmisión científica, a ver qué dice. Están pidiendo información. Están preguntando qué son más viejos, si los mares, digamos, que existen del lado que solemos ver de la luna, el lado cercano de la luna, o mares orientales. Y va a contar un poco de la historia geológica de esto, ¿no? No sé si nos lo van a decir o no, o lo voy a tener que buscar en Wikipedia. Bueno, no sé, se quedaron en silencio. Se tiraron esa pregunta al aire y no, nada. Digamos, geología lunar por 10 lucas. A ver. Bueno, mientras tanto clavan el dedito si les gusta estar en compañía de Lumpen TV para este evento histórico, ponele, ¿no? Déjenos un comentario en el chat, salúdennos, síganos, compártanos, peguen en la campanita, todo lo de siempre, ¿no?
Somos Lumpen TV, un medio autogestionado de La Plata, tenemos un portal de noticias, tenemos una revista de opinión, tenemos programas de streaming. No sé, es quien no nos haya visto nunca, aquí estamos para hacerle compañía, en este caso desde la base espacial Juan Domingo Perón, en la República del Viso. Mientras tanto... para, ahí tenemos, ahí te está llamando ahí los muchachos de Integrity. A ver, Integrity. A ver, Integrity, dale, Integrity. Van a hablar del vocalismo lunar. Está hablando del mar oriental, que es más joven que de la mayoría de los mares que están del otro lado. Salvo la excepción de, como dice ahí, el mar que se llama Aristarchus, que es más joven que el mar oriental. Pero después el mar oriental es más joven. Que si ustedes un día ven la luna, esto tiene sentido. Fíjense la comparación entre la foto, digamos, del lado oscuro de la luna y que no. Como hay uno que mira la Tierra y otro que está mirando el espacio exterior, toda la esputza del espacio exterior le pega a ese que está ahí, ¿no? Porque pues, del otro lado está la Tierra. Dice que aman el vocalismo lunar. ¿Qué gente? Sí, obviamente. ¿Quién no ama el vocalismo lunar? Todos estamos todo el tiempo pensando en el Imperio Romano y el vocalismo lunar. Está averiguando, preguntando la edad exacta del mar oriental, ¿no? Que están hablando de que alrededor del mar oriental hay como especie de puntos de otras cosas, ¿no? Porque es como más joven. Entonces todavía todo lo que hay más datos de lo que tiene que ver con, digamos, ¿cómo decirlo? Cómo se formó, ¿no? Cuando dicen eyecta se refieren a las cosas de cuando, por ejemplo, cae un meteorito, pum, lo que sale del pozo, pum, cae, eso es eyecta, ¿no? Cosas que se eyectan cuando se forma el cráter. Cuando ustedes ven los cráteres en la luna y tienen como esos rayos con forma de estrellas, se eyectan, ¿no? Que hace y que pup y pup. Thank you, Integrity. And I know Jenny wants to get to you with some topics, so I'll leave you with. Ahí está, el mar oriental es 3.8, ellos dicen billones, lo serían 1.000 millones de años, porque ellos billions usan 3 ceros menos. Entonces, de 3.8 billón sería 3.800 millones de años para nosotros. O sea que el mar oriental desde viejo 3.800 millones de años. Y si sos yankee son 3.8 billions years old. Pero acá son 3.800 millones de años. Está hablando como toda esa planicie lunar está formada por eso. Y le está agradeciendo por la clase de ciencia. No, era la que preguntaba era Christina Cook y le preguntaba a los científicos que están en la Tierra. Bien, y la científica que le preguntaba es Kelsey Young, que está con Trevor Graff en la consola, contando los que son el control científico. Está como diciendo ahí, las regiones de lo que le dicen mare son las regiones oscuras, esas manchas oscuras que hay en la luna, que son como planicies alrededor de cráteres que están llenos por lava lunar. La luna no tiene tectónica de placas como la Tierra. Entonces toda su evolución geológica tiene que ver con impactos.
Lo que hace que lo que modifica su superficie son los impactos. Está pidiendo que cambiar otra vez en las ventanas. Yo creo que la verdad estos pobres muchachos les hinchan bastante de abajo, ¿no? Cada 10 minutos les dicen cambien. Parecen un equipo de vóley. Bueno, tienen que cambiar y obviamente les dice que se acuerdan de cambiar las tarjetas de memoria, ¿no? Imagínate si te llevan ahí a sacar fotos de la luna y tenés ahí la cosa hermosa del Mario Orientale y te llenaste la memoria porque no pusiste una nueva. Yo creo que el tío Sam te pega una patada en el traste. Estás viendo que saque la manguera de condensación, que no tenemos la más pálida idea que es eso, pero se ve que hay una manguera que lleva o trae condensación a algún lado y que le están diciendo que la saquen y los muchachos no la sacan. Está diciendo que la cambien de lugar para que el aire vaya para otro lado. Mirá, ahí estamos los muchachos. Son los muchachos que están en la total oscuridad en el módulo LUNAR, ¿no? Ahí los vemos, ves que ahí se nota la silueta de ellos moviéndose mientras hacen los cambios. Está diciendo dónde está la manguera, que está en el locker A1. Está diciendo que vuelvan a poner la especie de persiana que tenía una ventana que le pidieron antes que la saquen porque estaba recalentando. Ahí se está pidiendo otra vez que cambien el equipo de observación por el de soporte, o sea que otra vez los que estaban ahí, que son Reed Wiseman y el otro que me olvidé cómo se llama, van a volver. Teníamos ahí está, a Reed Wiseman y a Jeremy Hansen, los teníamos en la ventana de momento, y le está diciendo que salgan para que intercambien sus lugares con Víctor Glover y Cristina Koch una vez más. Bueno, ahí se ve que se han sumado unos cuantos más. Les recuerdo, estamos acá haciendo lo que podemos para traducir la transmisión de la misión de Artemis II para los que les interese. Mi nombre es Pablo Casano, no soy un experto en nada, pero bueno, más o menos me manejo con inglés, entonces le estamos acá tratando de traducir para aquellos que no hablen el idioma inglés lo que está pasando. Por favor, cualquier duda, comentario, insulto, lo que deseen, lo dejan en el chat y obviamente ponen la campanita, el dedito y la compartidita, por favor. Y nos hacemos compañía en esta tarde otoñal de la Argentina. Bueno, está diciendo que este es el tercero de 5 bloques de observación, ¿no? Bien, está diciendo la distancia a la que está ahora. Ahora estamos, bueno, dijo entre 4.000 y 6.000 millas de la Luna. Están en este momento, están más cerca de 4.000. Hace un rato dijeron 4.690, no sé cuánto será ahora, pero para hacer una idea, están a entre 7.000 y 7.500 kilómetros de distancia de la Luna. Lo más cerca que van a llegar va a ser alrededor de unos 6.000, que son 4.000 millas. Está bien, como está diciendo, queda una hora. Dentro de una hora la nave Orión va a pasar por atrás de la Luna. Digamos, lo que eso implica es que se va a perder comunicación porque las señales de radio quedan bloqueadas justamente por el cuerpo de la Luna. Entonces no poseemos señal durante ese momento. Bien. Justamente la aproximación más cercana va a ser cuando no los podamos ver y también va a ser la mayor distancia en la que van a tener la Luna. Pero bueno,
momento no tenemos comunicación porque la luna bloquea las señales de radio. Recuerden, no sé si vieron en la película Apolo 13 que hay un momento de mucha tensión, que es cuando ellos se quedan aislados porque están del otro lado. Bueno, ha pasado. Nos está diciendo que hay 4 tipos sacando fotos. Sí, ya lo sabemos, por eso estamos acá, Jenny. Dice que van a mandar las fotos y las vamos a ver y está re lindas y todo, pero bueno, va a haber que esperar. It appears the Artemis II spacecraft, Orion, is now under 5,000 miles away from the moon. Again, we expect their closest distance to the moon be about. Estamos diciendo ahí, lo más cercano que van a estar va a ser 4.066 millas, que son alrededor de 6.500 kilómetros. Eso es lo más cerca que van a estar. Bien. Lo que está diciendo es que ni bien sepan qué tan cerca van a estar de la luna, van a decírnoslo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a enterar más tarde porque van a estar del otro lado. Bueno, están hablando de un problema que tienen con una ventana que se recalienta, tenía como una cosa que la tapaba, le pidieron que lo saquen. Victor, we definitely want you to cool down the window with the condensation hose. It's crew preference whether you put the shroud back on. The hose will allow you to do that if it helps with your lunar flyby. Okay, copy. We're going to do both at the same time. Thank you. Houston copies. Houston, thank you for that suggestion. The cabin is darkened again, and that makes a big difference for the imagery. And for science, we are now seeing a half moon. Bueno, como está diciendo, ellos ahora están viendo media luna nada más. No sabemos muy bien por qué. Dice que todavía falta para que podamos ver toda la luna, ¿no? Eso estaban ahí hablando con el control, con Houston. Houston, we have a problem. Bueno. Mientras tanto, los invito a, si quieren saber las últimas novedades de la política argentina, lumpennoticias.com.ar, o si quieren saber leer lo más importante de los pensadores nacionalistas, sobrevuelo.hs. Bien, Pablo Masilla, yo tengo una salida que recalienta. Voy a ver si puedo poner el sistema que usan ahí. Sí, igual muy sofisticado. Vos pensás que recién los muchachos estaban diciendo que le pongan una remera, ¿no? Estamos como antes cuando viajabas, viste, a la costa y enganchás la remera en la ventanilla. Así más que básicamente le estaban diciendo. Él le dijo, no, se recalentó el panel, no sé qué, poner una remera. Ah, están diciendo que todos están re contentos con la luna. Full moon joy. Por Dios, ¿se me trabó esto? No, están diciendo pavadas. Bueno, ahí se quedaron callados. Jenny no está diciendo nada. No sé. Tienen un problema ahí con... los muchachos están desde hoy quejándose, no sé, de la manguera de condensación. Ahí está. Están diciendo que están diciendo de la observación. Están hablando del Hertzsprung Crater, es un cráter que está por ahí que estaban discutiendo. Dice que está sólido, intacto y muy suave. Dice que es como si fuera un camino de ripio, de tierra bien compacto, ¿no? Lo ven así. Y que alrededor hay otro más, parece, se lo ve más viejo, más digamos, más rugoso. Dice que los
que los cráteres más pequeños que están dentro del cráter más grande tienen bordes muy afilados, muy filosos. Y que el albedo general, o sea, el brillo que tienen es más oscuro que el resto de lo que es mar oriental, y lo ponen alrededor de un 6, un 7. And then from Hertzsprung toward toward Oriental, there appears to be a frozen, a rippling pond, but frozen, or like choppy waves when it's windy. Está hablando de que parece haber como una textura como de olas, congeladas, ¿no? Como un lago con olas congeladas. Pero no hay agua, ¿no? Pero está diciendo como que la lava y cuando se solidificó dio como esa forma, ¿no? Como si un lago de olas congeladas. Alrededor dentro de un cráter que es como está describiendo como tener una superficie como si fuera un asfalto muy liso. Está diciendo que eso les hace acordar a las planicies islandesas. Justamente, ¿no? Como ir de un camino de tierra muy compacto, muy liso, a como olas congeladas. Albedo variation. I think I heard one of the window crew maybe say color variation, but definitely albedo variation. There's lighter patches and slightly darker patches. It's not swirling, it's just patchy. It just has spots that are lighter, and I would say a predominantly darker average area. Bueno, y está hablando de, digamos, los diferentes niveles de brillo de este lugar. Como, bueno, pasan de lugares muy brillantes a manchas muy oscuras. No tenemos más información que esa. Los muchachos no son muy descriptivos, están como muy emocionados. Really great descriptions coming from Están diciendo que, bueno, pudieron hacer todas las observaciones que tenían planeadas, cumplieron con todos los objetivos de observación. Y están hablando de lo que hace como la línea de terminación ilumina las diferentes características. Bueno, están hablando de la magia que les da, toda la línea de terminación, como es como mágico, bla. Todos estos muchachos están muy emocionados, realmente muy bien por ello. Parece que lo que más les gusta ver desde hoy, están diciendo, es la línea esta de terminación, les encanta cómo lo pone y qué sé yo. Con eso están como locos. Y ahí Jenny le contesta que está segura de que las fotos que le van a mandar van a hacer que las hermosas descripciones que da Víctor palidezcan. Pero bueno, tenemos que esperar para eso. Integrity Science, one more question on a status of what the window team chose to observe for crew choice. Le está preguntando qué es el objetivo que eligieron. Ellos eligieron un objetivo, digamos, medio a piacere, ¿no? Sí, más ya están flasheando en colores. Estos muchachos, la verdad, se los ven muy felices. Es muy lindo todo lo que dicen. Pero bueno, por momentos parecen, viste, nada. ¿Qué vamos a decirte? Una muchacha que acaba de ganar un premio, no sé. Así uno que ganó el Oscar y no lo tenía planeado. Porque dicen pavadas, están todos muy contentos, es todo muy emocionante. No, bueno. Están todos como en este momento. Window 2 talked about Vavilov, look for suspended dust. Están hablando del Vavilov, que supongo que es uno de los cráteres que están ahí, que vieron en polvo, ¿no? Suspendido. Y está hablando de lo maravilloso que es ver la tridimensionalidad de la luna, ¿no? Y me parece que Jenny ya tampoco podría, porque dijo wonderful, gracias. A ver si le vamos redondeando. Going
Está hablando como unos cañones que se ven como si fueran dos cicatrices. No sabemos cuáles son, porque no los podemos ver. Sí, esperemos que la foto se vea mejor, porque la verdad bastante borrosa la luna. De todas maneras, quiero aclarar, hoy lo explicaron más temprano, se ve medio como el culo la luna porque está compartiendo el ancho de banda del video junto con toda la telemetría que envían y todos los datos, qué sé yo. Entonces, bueno, tienen que ahorrar, ¿no? Tienen que ahorrar porque se les colapsa el servidor. Crater rays, secondary craters formed from the formation of Oriental. Bien, está hablando de todo eso que estaba mencionando recién, son cráteres secundarios de la formación del mar oriental, ¿no? Yeah, speaking of crater rays, the crater rays that are going off to the northwest, that run off toward. Bien, está hablando de los rayos de estos cráteres que salen hacia el norte y hacia el noroeste. Dice que son todos muy interesantes. Dice que son muy pequeños, pero que parece que porque digamos, como si un gran impacto hubiera mandado muchas rocas hacia allá, y eso viene todo eso. Dice que algunos son paralelos y otros convergen, digamos, hacia el centro del mar oriental. Entendiendo que son muchos, para parecer, da la sensación de ese producto de muchos grandes impactos, que tienen muchos impactos secundarios. Bueno, le agradezco por la descripción que estamos hablando. Recuerden, el mar oriental yo no les puedo mostrar. Ah, sí les puedo mostrar. Yeah, you're welcome. And integrity is easily identifiable with the naked eye from this point. Está diciendo que bueno, les ha gustado mucho. Artemis II mission, calling down to the science team, letting them know what he is seeing. And one of those things is Hertzsprung Basin. If you look just to the right of the Terminator, that is the difference between light and darkness on the moon. You can see what he's describing when he says Hertzsprung Basin and how it looks a little bit paved in the middle there. It's almost in the very center of the moon in this view, coming from the Orion que lo que están hablando es básicamente se ve en el centro de la luna ahí básicamente, que es lo que parece que está como ahí como pavimentado en el centro de la luna, ¿no? We are now 4 days, 23 hours and 23 minutes into the flight of Artemis II. Está hablando que está hace 4 días que estaba volando Artemis II. Bueno, dentro de 43 minutos más o menos es cuando vamos a perder señal con Artemis II porque van a estar dando la vuelta por el otro lado de la luna. Regain communication with them approximately 40 minutes later when they come around the other side of the moon. Podríamos poner, más o menos, faltan 43 minutos, podemos, más o menos, podríamos poner un timer, ¿no? A ese, dentro de 43 minutos vamos a perder señal y van a estar 44 minutos sin comunicación con la Tierra. Mientras eso, ellos ponen una pantalla azul mientras pasa eso, ¿no? Bien. Como dice ahí, el equipo científico están como locos aprendiendo sobre las diferencias de la topografía lunar y los colores que ven, que muchos les sorprendió, están desde hoy con eso. Unos tonos marrones que no esperaban, ¿no? Parece que es medio color caca la luna en los lugares y eso no lo sabían, ¿no? Dijeron, epa, ¿qué pasó acá? ¿Quién anduvo acá? Tone variations, and they're hoping that the crew will take images to illustrate their findings.
Nada. Y los muchachos están desde hoy diciendo ¡Amo! ¡Amo! Cada vez que le preguntan de la luna dicen ¡Amo! Está diciendo que justamente que los muchachos están hablando de todo lo que ven, pero nosotros no lo escuchamos, ¿no? Lo están grabando en sus computadoras personales y nos vamos a saber después. Entonces, si vieron alguna nave, un ovni, nos vamos a enterar después. Van a decir, mira el ovni que hay allá. ¿Te acordás cuando vimos el ovni? Pero ahora no nos enteramos. ¿Por qué? Porque es toda una conspiración. Te lo dice el Coco Basile. Es que es así, como el Coco Basile. Recién le dijeron, ¿cómo es? ¿Cómo se ve la luna? Es un elixir. Un elixir. Exactamente. Inside that spacecraft, 4 astronauts. Reed Wiseman, Victor Glover, Está enumerando Christina otra vez Koch, los and nombres de los Jeremy costos Hansen. que son Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Ya me los aprendí de memoria. Mira. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Son ahí, son los que están dando vueltas. Se cambian cada tanto. Creo que cada 15 minutos era. Se turnan. 2 miran por la ventana y 2 esperan. 2 miran por la ventana y 2 esperan. Nadie toma un genio. Bien, como dice otra vez acá Jenny, la muchacha que nos está acompañando de hoy, dice que ellos, repito, yo ya lo dije varias veces, pero repito, bueno para saber porque el público se renueva. Los muchachos acaban de, digamos, superar el récord de distancia de la Tierra, ¿no? Lo tenían los astronautas del Apolo 13, que lo tenían, la razón por la que lo tenían, a diferencia de las, o sea, bastante superior a la de las otras misiones del programa Apolo, porque como ¡pum! Fallaron a mitad de camino, tuvieron que hacer una trayectoria más larga para poder volver. Y bueno, entonces tenían ese récord y ahora lo tienen estos muchachos, ¿no? Como era Reed Wiseman, Jeremy Hansen, Victor Glover y Christina Koch. Son los muchachos que ahora tienen el récord de distancia, ¿no? Son los seres humanos que más lejos han viajado en el espacio. Y bueno, y ahora creemos que los muchachos están haciendo un cambio, están cambiando de posiciones. Están ahí. We are live in Artemis Mission Control in Houston, Texas, monitoring the flight of Artemis II. All of the flight controllers here, each monitoring a different system. Están diciendo que todos los tipos que están ahí con ella en Houston están controlando los diferentes sistemas. Ahora recién van a hacer el cambio. Estaban así amenazando hace como 10 minutos, pero van a hacer el cambio. Tienen como 15 minutos para cambiarse y mientras tanto le van a decir algunas cosas que tienen para ahí para que anoten. Ahí vemos esto que no se ve nada son ellos, ¿no? Está todo oscuro en el módulo porque están ahí para no haya problemas con la observación. Y tienen las ventanas tapadas porque la luna brilla demasiado. During this lunar observation shift, we will begin our lunar LOS, so you can expect a call from me a few minutes prior reminding you. And second of all, Fido just sent us updated hablando de que bueno, que en un rato van a tener el tema de que no van a perder comunicación, que antes le van a avisar. Let me know when you are ready to write those down. Le va a pasar unos datos, ¿no? Que tienen que anotar, que le avisen cuando están en condiciones de tomar nota de esos datos que le tienen que avisar. Me pusieron el timer, pero qué atenta que está la producción. Una cosa impresionante. 5 days, 25 minutes, 34 seconds, and the altitude will be 4,067 statute miles. Bien, la aproximación más cercana va a ser a 4.067 millas, que es 6.545 kilómetros. Bien. Está diciendo que esto va a pasar dentro a los 7 minutos del comienzo del 5.º día de vuelo. Tendría que hacer la cuenta, no, ahora no sé.
Pero bueno. The crew really wants to ask for that in kilometers and in parsecs, but thank you for those. Bueno, le está diciendo que eso lo quieren en otra, digamos, en otras unidades que sean más útiles, porque la verdad sí fue medio extraño la forma que se lo dieron. Pero bueno. Está diciendo que no necesita nada más para decirle. Y ahí le dijeron, bueno, que la verdad muy útil no es lo que le estaban diciendo. Les quiero mostrar acá. Those words called from Capcom Jenny Gibbons, CSA astronaut and Artemis II backup crew member, to the crew working aboard the Orion spacecraft. Had a little bit of a view inside the cabin. As you can see, it is very dark. The crew has turned off the lights, and the light that you were able to see is coming through the window. A reflection of acá les quería mostrar, ¿no? on the moon. Para que se den una idea, a ver si lo podemos ver. A ver, un momento que me ubico. Acá tenemos el mar orientale, ¿no? Que es lo que ellos están, donde están concentrando, hasta ahora en este momento estaban concentrando más que nada sus observaciones, era como su objetivo más importante. Como hacían mención del Hertzsprung, es este cráter que se encuentra acá, ¿no? Que es el último astronauta que escuchamos comentando, era las descripciones que hacía, era respecto a esto, ¿no? O sea, acá nosotros, la línea de terminación estaría por acá más o menos, me parece, ¿no? Estaremos desde acá. Entonces, nosotros, si se fijan en la imagen de ellos, por acá está el mar oriental. Vamos a volver. Into those PCDs, portable computing devices, about what they're seeing on the moon. Bien, ahí los muchachos siguen en la oscuridad total. Ven, ahí si vemos de vuelta en la luna, ahí en esa cosa. Para ahí con unos comentarios que tengo que leer, por favor. Sí, a ver. ¿Se veía mejor la película de Gardel? Sí, totalmente. Sí, no bajar otros mates sentados, la verdad que sí, en una piedra lunar. El barrio más picante de la luna no sabríamos decir, ¿no? Podríamos vamos a buscar, a ver, vamos a de vuelta acá a la producción, vamos a mandarle de vuelta el mapa de la luna. Total, los muchachos están cambiando de posición. A ver, les recuerdo, esto que está acá, a ver, esto es lo que vemos siempre, ¿no? Esto se llama mares, toda esta parte oscura, como estábamos hablando hoy, ¿no? Bla, bla, bla. Selenacia Nibio, Nequitoria Sarawati, qué sé yo, estos nombres, ¿quién los puso en ese? Este es el océano de la tranquilidad, ven acá dicen Mare Tranquilitatis, acá es donde aterrizó el Apolo 11, ven acá dicen Apolo 11, ¿no? No sé si lo pueden ver. Acá el Apolo 15, Apolo 17, Apolo 16. Bueno, si vamos para acá, yo creo que por nombre, porque por algo se lo deben haber puesto. Yo creo que Nueva Kabul tiene mucha pinta de ser un barrio picante. Después tenemos acá Egurruchaga, no sé, me parece que no sé qué carajo es esto. Yo lo que no entiendo, no pusieron, no hay un Mare Peronis, Mare Peronus, y el Mare Maradonis, el Maradonis, ¿cómo Mare Diegum? El Mare Diegum, ¿cómo puede ser? A ver, vamos acá, dice Apolo, vamos a buscar algún otro que tenga. Por eso, ¿cómo está el Mare Diegum? El Mare Diegum, bueno, no parece que no está. Así que no sé, les invito a que busquen este mapa y se elijan su barrio favorito de la luna. Como verán, hay de todo. Mira, acá está mi convero, ¿qué carajo será eso?
¿Y cómo no está el mare argentinum? ¿Cómo no tenemos un mar en la luna? La verdad estamos durmiendo muchísimo en nuestro imperialismo espacial. Mira, acá dice United Kingdom. ¿Por qué? Sweden. ¿Por qué? ¿Ves que los piratas están en todos lados? Es una cosa impresionante. Mira, United Kingdom. Ah, no dan puntadas sin hilo estos muchachos, ¿eh? Bueno, volvamos a ver qué andan. Vamos a ver en qué andan estos muchachos. Parece que vieron una eclipse, dice. Ahí está otra vez la luna en esta definición espectacular a ver si podemos volver a ver la luna, muchachos. Parece que están yendo hacia un eclipse donde no vamos a poder ver la luna. Looking to know, va a haber un eclipse. Va a haber un eclipse donde mientras tanto no vamos a poder ver la luna. No es lo que está pasando ahora. Simplemente quedó trabada la pantalla. No estamos pudiendo ver de vuelta. Lo que están diciendo es que va a haber un eclipse. Y mientras esté el eclipse, el equipo lo que va a tratar de hacer es dirigirse hacia el espacio para poder ver si pueden ver algún planeta. Y una vez que se termine el eclipse, se va a haber terminado el periodo de esto. El sobrevuelo. Go ahead. Catherine and Devin are still there, but if they are, I just wanted to let them know how much fun we're having out here. It's extraordinary to be on the far side of the moon right now, just hanging out there and looking back at the Earth. And Ashley and Caitlin, I know you're back in Canada, but if you happen to be watching too, just wanted to say hi to all you guys. Love you guys, and we'll be heading back your way shortly. Thanks, Jeremy. I hear they are watching, and your family is still here. So thanks for passing that along. Bien. Como acá pueden ver, seguimos viendo a los muchachos las preparaciones para cambiar. Como acaban de decir recién, bueno, va a haber un eclipse y después del eclipse se va a acabar toda la cuestión de ahí del sobrevuelo lunar, porque ya van a haber estado del otro lado de la luna. Así que bueno, ellos van a seguir transmitiendo, pero bueno, ya no es tan interesante, ¿no? No sabemos qué pasó. This view inside the Orion spacecraft, and it's a little hard to make out, but on the left there is Jeremy Hansen just calling down some well wishes to his family, joining us in the viewing room and watching online. Que están viendo el interior de la cápsula Orion. Jeremy Hansen está hablando con la familia. Que es ahí. Bueno, Christina Cook y Víctor Weber están sacando fotos. At this time, Reed Wiseman and Jeremy Hansen are serving as support crew members, and they are also going to y bueno, Reed Wiseman y Jeremy Hansen no están haciendo nada ahora. Están comiendo. Están cenando. No, en realidad él dijo que es como la merienda que están tomando. On the lunch menu today for Reed Wiseman and Jeremy Hansen, dice el menú. En mi casa van a comer chile vegetariano, croquetas de salmón, pollo con salsa de maní, remolachas, flan de chocolate, otro chocolate, vegetales al italiano, no sé qué carajo es eso, más chocolate y un poco de café. And if you look closely, you can see it looks like they are getting into some of their food for the midday meal. All of the food on the spacecraft is rehydratable. We don't have an option for fresh food as there's not a refrigerated section of the no tienen la posibilidad de llevar comida fresca, todo es comida seca que se rehidrata, ¿no? Comida hidratable, una deshidratada. Eso lo comen desde el paquete.
Cada paquete dice cuánta agua necesita para poder que la puedan comer, ¿no? Y a qué temperatura tiene que estar ese agua para que puedan comer la comida que les dan. Yo no llego a ver ahí donde si están comiendo, se supone que... vemos los que están sacando fotos ahí. Los muchachos que están ahí como atados contra la ventana, están sacando fotos. Claro, ya están a 4 días, 23 horas, 39 minutos. Dentro de más o menos 20 minutos van a llegar a el punto más alto de la mayor distancia, la mayor cercanía con la Luna. Y que ya podríamos decir que parece que siempre se va a seguir viendo así como si fuera una película del año 30. Pero bueno, se supone que fue la foto. And we especially look forward to potential Earthset and Earthrise views. As you can see on the left side of your screen, we are streaming this solar array camera view throughout the flyby. And the science team also plans to capture an occasional still photo with the solar array intermittently, perhaps one every 8 to 10 minutes. Still photos represent the highest resolution imagery from those GoPro cameras. So starting 5 minutes before Earthset and loss of signal, the science team will capture a series of photos, one every 30 seconds, to include Earthset all the way through. Bueno, acá el tema, yo estoy viendo acá que me acaban de hacer una pregunta que pasó desapercibida, se ve que la censuró YouTube, pero la podemos ver en la transmisión, que el señor Unísono 08 quería saber si sabía que el inodoro te succiona la materia fecal. Sí, yo lo sabía, el inodoro es como que tienen ahí, es como que te pega el traste contra el coso, ¿no? Con una tipo ventosa y pero sabés que el inodoro fue lo primero que se les rompió. Si buscan las noticias de hace unos días, cuando salieron, lo primero que les anduvo mal fue el inodoro. Tuvieron unos momentos de crisis que se les tapó, parece, no les andaba, y tenían como unos tubos para garcar. Unos tubos para hacer pis, y supongo que garcaban en bolsas. Una cosa impresionante, ¿no? Que es una gran, digamos, como ha avanzado la tecnología. Fíjate que ahora ellos tienen inodoro, como había en el transbordador espacial, pero por ejemplo en el Apolo, las misiones del Apolo no había. En las misiones del Apolo, los muchachos tenían que garcar en una bolsa, y que unas bolsas especiales que, bueno, tienen como unos filtros para el aroma, ¿no? Pero bueno, ahora por suerte los muchachos tienen mejor tecnología, entonces tienen este coso que te succiona el traste, ¿no? Impresionante, vamos a buscar. Está hablando de eso, que Víctor Glover y Cristina Cook están sacando la fotito. Vamos a ver, el inodoro Orión. Complex crater with a prominent ray system, and as referenced earlier, it's the size of the Eye of the Sahara. That Eye of the Sahara is a feature in Mauritania. Ahí están hablando de una cuestión, vamos a informarnos sobre lo que están diciendo. Están hablando de algo del Sahara. Vamos a buscar Marientale. Bueno, lo que están diciendo es que a medida que ellos estén ahí y va cambiando el nivel de disposición solar sobre cada característica, eso les permite observar cuestiones diferentes, ¿no? Por eso sacan muchas fotos de lo mismo. No estaría encontrando, a ver. Sí, Unísono. Yo también agradezco que hayas compartido con nosotros tu inquietud por la salud, la cuestión ahí del sistema digestivo de los astronautas. A mí también me preocupa mucho. Pensá que yo soy una persona que su peor miedo es no tener papel higiénico. Imagínate ahí volando, ¿no?
Imagínate. Es complicado. A ver si no le molesta la producción un segundo. Vamos a poner acá un cacho. Ven, tenemos acá la nota de la Nación. Ven que está acá el inodoro. Este es el inodoro que le gusta al señor Unísono. Mirá, este es el inodoro que, bueno, acá te pega el orto como una ventosa y se les rompió. A ver, según lo que dicen acá, es el dispositivo. Este equipo utiliza un potente flujo de aire para succionar los desechos en ausencia de gravedad. Dice, tras el lanzamiento ocurrió un coso. Pero Cristina Koch, mirá esto, mirá, para que las mujeres que están viendo. La que arregló el inodoro fue la mujer. Seguramente uno de los muchachos lo tapó y le dijo, mami, tapé el inodoro. Y Cristina agarró la sopapa. Mirá, acá es, mirá la pieza de ingeniería que tuvieron que armar para que los muchachos garquen, ¿no? Qué maravilloso. Sí, esto es fantástico. El 5 que está acá es el embudo donde va el pichín, ¿no? Digamos, es como un embudo donde vos pones el dispositivo uretral con el que cuentes y está ahí. Mira vos. Impresionante. Increíble, la verdad. Vamos a dejar de compartir. Mientras tanto, los muchachos siguen en la cápsula. Mira, hay uno que está boludeando con la tablet. Impresionante. La luna sigue igual. Chicos, no se hagan ilusiones. Mejor que esto no la vamos a ver hoy. Now, the science team has asked for a science sit rep or situation report during that time, so we hope to hear calls from the crew on what they Bueno, are dentro de un rato ellos se van a poner a charlar entre ellos sobre, ¿no?, esta franja del viaje, ¿no? Lo que tengan que decir, no sé qué carajo será. Tendrán que ponerse de acuerdo en algo. Bien, les recuerdo, estamos en vivo por Lumpen TV, por el canal de YouTube Lumpen TV. Pongan la campanita, pongan el dedito, vengan a vernos. Bien. Como está diciendo ahí, cada vez vemos más del lado oscuro de la luna, el lado que no refleja la luz del sol. Es verdad, cada vez más expuesto. Se pueden dar cuenta por la línea de cráteres, ¿no? El lado oscuro de la luna está bastante más lleno de cráteres que el lado que solemos ver. Y a medida que pasa el tiempo, vamos viendo más. No con gran definición, pero bueno. Earlier, we were also able to see some of those darker portions, that old lava flow that we often see on the near side of the moon and that we can all see from Earth. Estuvo hablando de como que hace un rato podíamos ver más de los mares lunares, que son flujos de lava, que ahora se fueron casi todos. Es verdad, como dice, lo que el mar oriental, lo que estamos viendo ahora, se ve como una manchita que está sobre la derecha, a la esquina, sobre el lado inferior derecho, es el mar oriental, ya casi no se ve, hoy se veía bastante más. Y lo que vemos cada vez más son muchos cráteres. Nueva Kabul debe estar por ahí. Yo no sé cuánto estará un lote en Nueva Kabul, dicen por ahí. We are now about 18 minutes away from loss of signal with the Orion crew. Ven. Dentro de 18 minutos tenemos que actualizar el contador. Estamos mal. Dice 18 minutos, dice Jenny. Que dentro de 18 minutos se va a cortar la transmisión. Ahí está hablando de que usan la Deep Space Network para comunicarse con la cosa. La Deep Space Network es una red de satélites que tiene la NASA alrededor de todo el planeta. Si no me equivoco, creo que están a lo largo del, más o menos en la franja ecuatorial del globo terrestre, para comunicarse
Son satélites en los cuales a medida que las naves se van cambiando de lugar con respecto a la Tierra, rebotan las señales para que se puedan comunicar. Jenny Gibbons call to the crew, we expect their closest approach to the moon to be at MET or mission elapsed time of 5 days, 25 minutes and 34 seconds. Está diciendo ahí que la aproximación más cercana a la Tierra va a ser cuando empiece su quinto día de misión, básicamente, que es más o menos dentro de unos 40 minutos. Y la mayor cercanía de la Tierra que van a estar van a ser 4.067 millas, que son 6.545 kilómetros. The altitude at that time would be 252,756 statute miles. These are our latest numbers, and we'll make sure to verify and confirm those once those milestones have been achieved. Y lo que acaba de decir también es que la mayor distancia de la Tierra, altitud con respecto a la Tierra en ese momento, va a ser 252.756 millas, que son exactamente 406.771 kilómetros. Esa va a ser más o menos la distancia con respecto a la Tierra que van a tener. No, unísono, no bajan, los tipos van nada más a ver qué onda. Pasan por ahí, sacan una foto y vuelven. No. Los que van a bajar va a ser dentro de 2 años. Es la misión Artemis II. La misión Artemis I fue una misión no tripulada para probar toda esta porquería. La misión Artemis II es esta, que está pegando un vueltín. Y la misión Artemis III va a ser la que va a aterrizar en la Luna. De hecho, aprovecho para contarles, no sé si sabían, una pequeña trivia del programa Apolo. El Apolo 8, que hizo algo similar a lo que está haciendo este, igual no, porque hizo varias órbitas alrededor de la Luna, si no me equivoco. El Apolo 8 era una misión que en realidad no iba a ir hasta la Luna, iba a probar sistemas, creo que también en la órbita terrestre, y ante como la necesidad política de hacer un gesto, digamos, técnico para decir que estaban avanzando, ¿no?, en la cuestión de la carrera espacial con los rusos, a alguien se le ocurrió, che, y si nos tratamos de mandar, pegan unas vueltas y vuelvan, porque no estaban ni cerca de poder bajar todavía, o creo que, tendría que llamarlo, pero creo que como toda la cuestión ya estaba lista, el programa Apolo, lo que faltaba era el módulo lunar, como probarlo y desarrollarlo, y como no sabían qué hacer y les sobraban un par de cohetes en el medio, la idea era eso, ¿no? Y medio que se mandaron así de mandados para hacer algo. Cuando uno ve la historia del programa Apolo, fue toda una gran locura, una cosa muy cara y de gente muy, la verdad, muy delirante un poco, porque se corrieron unos riesgos importantes. A diferencia de cómo se hace ahora, ¿no? Como ahora muchos están diciendo, pero ¿por qué no volvimos nunca más? ¿Por qué soy yo? Si fuimos, ¿por qué no volvemos? ¿Qué pasó? ¿Por qué tardamos tanto? Bueno, lo que pasa es que hoy en día toda inversión que se hace de exploración espacial, la idea es que pueda reutilizarse, y en ese momento lo que importaba era llegar antes que los rusos. Entonces iban, los tipos se tiraban con de todo. Bueno, ahí están los muchachos, les podemos ver las patas, la verdad, los grandes astronautas, pero horribles camarógrafos, encuadran peor que Santiago Oría, pero bueno, esos son los muchachos que sacan fotos, como podrán ver, están los dos que están boludeando, están cenando, y los dos que siguen sacando fotos, ¿no? Estamos contentos, ganamos. Sí, estamos re contentos. It's very difficult. Checking in on the lunar targeting package, the crew is now in their discussion of the limb, seeing the limb of the moon, that illuminated part. Currently at the windows taking photos and making annotations are Victor Glover and Christina. Están discutiendo sobre la parte que está iluminada de la luna. En alrededor de 13 minutos van a perder señal. Estos tipos cambian constantemente, hoy eran 18, tenemos dos otros, nuestro supercontador nuclear, atómico, reloj atómico, dice que son 11:35, pero ellos dicen que son 13 minutos, no sé.
ahí, les recuerdo, no va a haber más señal porque van a estar atrás de la luna. And we say bye-bye. Está diciendo que bueno, que es la primera vez después de 50 años, que 50 años volvemos a la luna, ya lo sabemos, sí, listo, qué lindo todo. Bien, nada. Bueno, lamentablemente todo esto queda opacado porque el capo que tienen de presidente, muchachos, decidió bombardear Irán al mismo momento que están volviendo a la luna, ¿no? En manos de un presidente que es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. Exactamente. Porque bueno, a Donaldo nadie le puede sacar, digamos, el estrellato. Entonces dijo, ¿cómo van a ir a la luna? Y van a estar todos hablando de los tipos yendo a la luna en vez de mí. No, voy a bombardear Irán. Descriptions of what will be helpful to the science team reviewing those pictures later. That's what we've been tracking real time and what the crew is using right now to keep up with. Están hablando de como, bueno, toda la foto que va a sacar se lo va a mandar al equipo científico en la luna, bla, bla. Andás a ver cuándo las vamos a ver, porque no sé cómo se las manda, me parece que es como por tipo un dial-up lentísimo. Bueno, nosotros tenemos que seguir viendo esta luna ahí. La verdad, estoy súper decepcionado. Yo pensé, no sé, iba a ver a la luna ahí, qué sé yo, Tom Hanks iba a estar ahí. Me decía, mirá qué linda la luna. Te iban a poner a Morgan Freeman diciendo, this is the moon. Pero no. Por favor, se lo pido. Tenemos ahí a la luna un poco borrosa, pero bueno. Estamos en otoño, llueve, Lumpen TV. Qué más lindo que soñar con la exploración espacial. Qué más lindo que ver un cohete que vuela hasta la luna. Qué más lindo, ¿no? Exactamente, el cronómetro está siendo afectado por la gravedad, la dilación temporal de Einstein. Así que bueno, dejen sus saludos acá. Estamos en vivo por Lumpen TV. Acá soy Álvaro Gargiulo, columnista de ciencia. Mirá el arte que se mandan ahí, mirá ese arte, qué cosa artística este Lumpen TV. Bueno, yo soy Álvaro Gargiulo, columnista de ciencia para Lumpen TV. Desde Quebracho Quemado. Ahí está Integrity llamando a Houston, a ver. Bien, ahí le va a dar un reporte de situación, como hacen cada tanto. Del baño no dijeron nada, no nos contaron nada más. Y bien, se va para el compañero Inicio, no le voy a comentar. Está diciendo que tienen 10 minutos para quedarse sin señal. Entonces le dije, tírenme el data rápido, porque Chan se viene. A ver si podemos poner una música de tiburón de fondo. Estos 9 minutos. Reed's actually been trying to get some images out of the docking tunnel. We can see the Earth and the Moon and part of the Moon out of the docking tunnel, which is pretty good. And I'm just grabbing some footage. Ustedes no pueden ver a lunas de ahí, el túnel de acoplamiento que está. Están laburando. Están laburando, están sacando algunas fotos con sus cámaras personales, ¿no? Dice que está preguntando sobre una de las ventanas, la ventana número 1, que parece que se salió el coso que tienen para taparla, ¿no? Están desde hoy con eso, con problemas, se ve que se calientan, se salen, se ponen. Y es muy importante que los tengan puestos porque parece que si no entra mucho brillo, no deja trabajar el paso. En la 1, en la ventana 1, sigue tapada con una remera. Que es lo que hoy le dijeron, no, sacar el coso, poner una remera. Dice que tampoco está diciendo que viene un montón de luz solar que está reflejando alrededor, adentro, ¿no? Bueno, le está preguntando si puede, cualquier cosa que tenga para decirle sobre flashes de impacto. No sé si se refería a impactos a la nave o eso. Que le diga. Está pidiendo que repita porque se ve que están hablando un montón, están boludeando ahí arriba como locos.
Dice eso. Que sit reps en el año, no sé qué significa, se refiere que le manden aporte de situación. Copy. Está diciendo que se mete luz solar por un lugar. Y vos sos un boludo. Copy, hijo. Lo entendió. Yo no entendí qué quiso decir, pero bueno, algún problema tiene. No sabemos. You're getting your first live look at Orion, the Moon, and the Earth. Everyone in the Sí, tortas fritas, mancillas están complicados, ¿viste? Porque se les vuelan. Serían platos voladores fritos. Interesante igual. Tortas fritas sobre la nave, claro. Es como... This is a live view from the Orion spacecraft. Está diciendo, esta es la vista en vivo, muy interesante, ¿no es? Yo no entiendo, porque estamos entrando al lado oscuro de la luna cada vez menos. Crew members, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook y Jeremy Hansen. Está diciendo otra vez los nombres de los 4 muchachos, son Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook y Jeremy Hansen. Por otro lado, toda la humanidad, estas cosas que le... ¿No ves cómo dice? Los astronautas están pasando atrás de la luna y como verán se está poniendo oscura y no vemos nada. Dentro de 6 minutos no vamos a tener más señal y los muchachos van a estar ahí solos. Van a ser los seres humanos las personas más solas del mundo. Los amigos, el fútbol. Van a estar solos, escuchando al más fuerte en la soledad total del lado oscuro de la luna. Yo estoy seguro que algún boludo se va a filmar con el iPhone escuchando el disco de Pink Floyd del lado oscuro de la luna porque son así. LOS, cuando dicen LOS, se está refiriendo a eso, es el momento en que van a estar sin luz, sin comunicación con la Tierra. Bueno, quedan 5 minutos a ver si ponemos una música de suspenso para estos 5 minutos en los cuales los muchachos van a tener que... Ahí va. Le están agradeciendo a Jenny que les está hablando de hoy, le dice gracias Jenny, oh Jenny. Bueno, están súper emocionados, chabones, le agradecen a la NASA. Básicamente está diciendo ahí, muchachos, bueno, quiero saludar a mi vieja, quiero agradecer a mi viejo que me llevaba todos los días a las inferiores de la NASA, me compraba los botines de astronauta. Viajábamos todos en el 12 desde ¿cómo se llama? Desde Dallas hasta Houston y volvíamos de noche. Sí, gracias mi viejo. Está tirando todas así una gilada medio de nuez, de creer a tu amigo, que es tu mamá. Bueno, todo muy emocionante, la verdad. Y nos está saludando a todos, unite color sos Benetton, que gracias por estar ahí abajo, son lo más que hay, quiéranse mucho, hagan el amor y todas esas cosas. Houston copies, we'll see you on the other side. Listo, dice gracias, te escuchamos bárbaro, te vemos del otro lado. Ahora supongo que va a venir otro a hacer lo mismo, ¿no? Dijo te vamos a ver del otro lado. No en tono de amenaza, lo dijo como diciendo bien, ahora nos vemos. Supongo que los muchachos estarán un poco nerviosos, ¿no? Yendo hacia la oscuridad. Bueno, parece que no vamos a tener más novedades, solo la espera hasta que se vuelva oscuro. Como verán, la luna está cada vez más oscura. Yo creo, estos muchachos de la NASA lo que vienen haciendo es poner una pantalla azul cuando no tiene señal. Mira como ahí se empieza a pudrir la momia. Si vieron ahí unos glitches, ahí tenemos un poco más. Cuando si aparece una pantalla azul es porque vamos a haber perdido la señal. Es lo que vienen haciendo desde que empezó la misión. No se preocupen, no se colgó Windows, no es la pantalla azul de la muerte, simplemente no hay señal de radio.
Bueno, ahí está justamente Jenny, oh Jenny. ¿Cómo que hay otra luna? Ah, mira, no, eso no sé qué está pasando ahí, Mira, se le está trabando, es impresionante cómo se está trabando toda la señal. Estamos viendo en vivo cómo se pudre todo. Lo que va a decir es que van a seguir laburando. Yo no sé cómo Jenny está tan segura de que van a seguir laburando cuando estén del otro lado, porque como dijo el general, el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Así que los muchachos, mientras nadie lo esté controlando, no sabemos qué van a hacer. Sí, hay otra cosa, no sabemos qué hace, no sabemos qué es eso. Capaz que es un misil de Irán que está yendo hacia la luna. Le dijeron, Donaldo, chupala, ajá, te haces el canchero, mirá donde te vinimos a saludar. And we say bye bye. China. Bueno, ahí estamos 1 minuto 48 para perder señal, así que si quieren mandarle algún saludo a los muchachos astronautas, es el último chance que tienen. Después hay que esperar 45 minutos, mientras los muchachos están de joda del lado oscuro de la luna. Bien, mientras tanto, mujeres... Sepan que los amigos ahí, los amigos del otro lado de la luna, los amigos Cristina, Rey, Víctor y Jeremy. Bien. Mientras pierdan comunicación, ya pasaron 5 días y 6 minutos. Dentro de 20 minutos van a llegar a la altura, a la mayor cercanía con la luna, como dijimos. Que es, como dijimos hoy, me olvidé cuánto era, pero era 6.040, era como 6.500 kilómetros de distancia de la luna van a estar, la mínima distancia que van a estar, y se cortó. Bueno, ahí mandaron al centro de control porque los muchachos de la luna ya... no, ahí volvió, mira, ahí se volvió a cortar. Vuelve, se corta, estamos ahí a punto de que se pudra todo. Vamos a tomar vuelve, unos tragos. Vuelve, no, se cortó. Bueno. No, mira, ahí volvió. Están ahí, que se corta. Por eso aparecen los oficinistas de la NASA cada 2 minutos. 30 seconds now until we expect loss of signal. Ahora son 30 segundos, pero nos alteran todo el tiempo, Estamos acá esperando la pérdida de señal. Eso es lo que estamos esperando. Mirá lo que estamos esperando. Nos contentamos con tan poco. Mirá esa luna, no se ve nada. Pantalla azul, vuelve. Esto anda peor que las computadoras del canal. Bueno, van, vienen los muchachos, no se sabe, no sabemos qué es esa... No, muchachos, es otra luna de no sé qué, debe ser la Tierra. Bueno, se cortó. Hola, soy Leo Messi. Bueno, esto... Hemos perdido señal con los astronautas, van a estar del lado oscuro de la luna durante 45 minutos. Ha sido un orgullo compartir con ustedes. Van a seguir viendo acá la animación de los muchachos, una visualización del trayecto de estos muchachos mientras están ahí. Son las personas más solitarias del mundo, de la Tierra en este momento, del espacio, porque no están en la Tierra. Yo les dejo un saludo muy grande en nombre de Lumpen TV. Los dejo en compañía de esta visualización hermosa. Mirá qué alto presupuesto. Y ahí está confirmando Jenny que se perdió la señal. Esta Jenny la que nos estuvo acompañando desde hoy. Así que bueno, si llega a haber algún nuevo desarrollo, aquí estaré para que me ayude a compartirlo con ustedes. Mientras tanto, les dejo un saludo de parte de Lumpen TV. Álvaro Gallulo, comentarista de ciencia. Saludos para todos. Lumpen TV, campanita, dedito, suscribirse. Saludos, muchachos.